revela una plataforma que emerge desde abajo con un orgulloso el príncipe y una enorme estatua suya, de pie majestuosamente. Acaba de romper, sin pensarlo dos veces, el récord mundial de entradas más llamativas. Esperaban algo extraño esta noche, pero esto, de alguna manera, los sigue asombrando. No había cambiado nada, siempre encontraba maneras de dejar a la gente sin palabras. Baja y saluda a sus invitados. Luego procede a presentarles su ciudad. Antes de salir a mostrar su ciudad, se interesa. Presenta al invitado de honor, el rey, quien también agradece a los invitados por venir. Después de todo esto, es hora de alardear de las nuevas tecnologías de la gran familia a gente tonta pero muy rica, también conocidos como nobles. Por fin llega la parte favorita de nuestro MC en este evento, presumir de sus nuevas tecnologías. Usando pantallas mágicas, muestra y explica cuidadosamente el diseño y las características de la ciudad a un público asombrado. La defensa de la ciudad es de primera categoría, con una muralla tan alta y sólida que la cubre por completo. El material de la muralla es más resistente que el acero. Mantener, con barreras multicapa, puede resistir ataques de monstruos, del ejército o incluso de un mago de séptima clase. Alguien luego pregunta sobre el duro clima. Nuestro chico está feliz de responder la pregunta, sobre todo porque lo contrató con antelación. Luego dice tonterías, que la extraña sensación de calidez que sintieron una vez que entraron en la ciudad era en realidad una dispositivo mágico especial instalado en la ciudad. Alguien pregunta si es similar a la casa de maná que había inventado. Está un poco conmocionado, pues no había contratado a este, pero aún así, está de acuerdo y continúa su presentación. Explica que la tecnología es más grande y más avanzada que la de Manause, y puede hacer más, como cambiar el clima de toda la ciudad. La etiqueta NIST ni siquiera se reproduce, gastó mucho dinero y exigió demasiado trabajo a los mayores en esto. Con eso, concluye su presentación y el público lo aplaude. Después de eso, Noble comienza a competir sobre quién abrirá primero tiendas en su ciudad, preguntando la herramienta mágica y, pronto, nuestro chico recibe tanta atención que su batería social empieza a agotarse, pero tiene que perseverar por el futuro de su ciudad. Sus guardias personales notan cómo su jefe está trabajando arduamente. Al salir de su zona de confort para atender a todos los que tenían preguntas, otros invitados comienzan a notarlos como, bueno, tres hermosas chicas, de las que se rumorea que son más fuertes incluso que el caballero comandante. Una de ellas se acerca a Asa para invitarla a bailar, pero ella declina cortésmente, con la excusa de estar de servicio. El príncipe, quien observa, desea que sus guardias se relajen un poco. Es solo cuestión de tiempo, antes de que su propio depredador lo tenga como objetivo. Ella le pide que baile, y él, el príncipe, que siempre pensó que eran los hombres quienes preguntaban y no las mujeres, se sorprende. Entonces nota que su madre lo mira con una sonrisa radiante, sonrisa que le ordena bailar de inmediato. Es una trampa. No quiere que su mamá se preocupe, así que acepta bailar de todos modos. Además, no puede ser malinterpretado como un tonto. Le dice educadamente a la chica que él solo le concedería un baile, ya que no era muy buen bailarín. La dama lo agradece, su debilidad, y la interpreta como una profesional social. Desafortunadamente, ella no lo sabe, que la persona con la que estaba bailando era un profesional de muchas vidas que dominaba varias técnicas y movimientos de baile, bailando con tanta elegancia. Un auténtico Michael Jackson. Las demás chicas estaban muy celosas, pero él no podía mostrarse tímido delante de sus invitados. Una vez que terminaba con ella, la chica apenas podía mantenerse en pie. Pidió otra pareja para la siguiente canción, y no le faltaban admiradoras. Una vez que termina de bailar y de alguna manera logra escapar de las garras de sus fans, nuestro príncipe está completamente exhausto. Sena Pointe. Resulta que nadie le pidió que fuera tan lejos y deja claro que no se estaba divirtiendo. Se da vuelta y ve una larga fila de damas que aún esperan ser conquistadas. Ya no puede aguantar más. Entonces, se vuelve hacia Asa y tiene una idea. La invita a bailar con él. Él ya había notado que ella no lo estaba disfrutando mucho. Le dice que se guarde. Lo aparta de esas mujeres y baila un rato con él. Incluso podría considerarlo un premio por ayudarlo a organizar este evento. Con un príncipe, sobre todo con un introvertido como él, no era común. Ella está de acuerdo, pero le preocupa perder la confianza en sí misma. El príncipe, esto le dice que no se preocupe y le promete enseñarle a lo largo del camino, que se unen en canciones y bailes. El príncipe y su guardia bailan con gran belleza, y él cumple su promesa enseñándole pasos mientras se mueven. Compara los pasos de baile con movimientos de lucha y le dice que brille con la corriente. La envidia que emana de la multitud femenina es tan densa que probablemente podrías masticarla. No puedes soplar. Sin embargo, el príncipe y su compañera Asa lucen tan perfectos mientras avanzan. Después de todo eso, la batería social del príncipe finalmente muere y él queda mentalmente agotado.
Entonces, nota a gente sospechosa en su fiesta. Dia viene a informarle, pero ya sabe que unos guardias no invitados se han colado en su grupo, Asa y Sainage, y decir que no sugiere que se encarguen de ello ahora, pero nuestro MC tiene una mejor idea. Dice, les pide que lo sigan a distancia mientras concede audiencia a sus nuevos invitados. Intentan, prueba, pero la impresión. Conoce a uno de ellos, lo llama cliente potencial. Después de alejarse de la fiesta a cierta distancia, el príncipe se gira e identifica a la persona que había. Lo siguió como el señor de la torre mágica, Elmin Melnia. Elman se sorprende de que el príncipe lo haya reconocido y se disculpa por la tardanza en presentarlo. Le pregunta cómo lo reconoció, y nuestro muchacho revela que lo había reconocido como el compañero, quien lo sorprendió con la pregunta de la casa mona durante su introducción de la ciudad. Revela que nunca pensó que alguien tan grande como el señor de la torre mágica aceptaría su invitación. Y tenía todo. Siempre pensé que lo odiaba, según las peticiones del Reino Santo. Deliberadamente abordaron un tema delicado, en un intento de intentar poner a prueba al joven. Elman se humilla y responde que nunca aceptó tales solicitudes. Resulta que el príncipe sabía que no mentía, y el pobre mago se alegra de que no haya ningún malentendido. Siendo sincero, el príncipe no esperaba que el señor de la torre mágica fuera mucho mayor, pero tras analizar su maná, no puede negar que es auténtico. Elmin elogia al príncipe Arrel, pero atribuye el mérito a los magos, aunque él fue el primero en tener la idea. El señor pregunta entonces por qué el príncipe vino tan lejos solo para charlar, y el príncipe revela que tenía algo que hablar en privado. Pero antes de eso, pregunta si los nuevos amigos que acababan de unirse a ellos eran suyos, porque no parecían traer invitación. El príncipe se pregunta por qué los magos oscuros siempre visten de negro, como si estuvieran intentando activamente anunciar que son personas sospechosas. Los nuevos amigos habían venido a secuestrar casualmente al hombre que interfirió con el plan de sus camaradas, y al hombre que interferiría con ellos en el futuro, también conocido como el príncipe y su amigo Elmin. La gente comienza a preguntarse si se había ganado enemigos por culpa de su agua bendita. Y el señor se culpa a sí mismo por permitir que las cucarachas se colaran en el evento. Los magos oscuros comienzan a lanzar un hechizo de 7ª clase. Adiós. Antes de que pudieran terminar, Elman lanza un hechizo de 8ª clase que los lanza a 3000 metros de altura y los estrella contra su destino a una velocidad increíble. No los mató, ellos, pero eso definitivamente dolió mucho. El príncipe admira su fuerza en un. Se disculpa por usar magia sin permiso, pero a nuestro chico no le importa el entretenimiento gratuito. Elman, entonces, se percata de los guardias de la princesa que los habían estado siguiendo todo este tiempo en espera. Pregunta si puede encargarse de sus amigos en el piso, y el príncipe felizmente accede después de eso. Pero comienzan su charla, y el príncipe le revela que necesita mano de obra de la torre mágica. Elman le pregunta cuáles son sus intenciones, pero el príncipe aún no puede revelarlas. El señor quisiera aceptar, pero necesita tiempo para convencer a los demás. El príncipe lo comprende y promete contactarlo oficialmente. Luego se da la vuelta para marcharse, pero el príncipe le sugiere que se quede y disfrute del banquete un rato más. Desafortunadamente, no puede. Tiene mucho trabajo y necesita charlar un rato con sus amigos magos oscuros. Se va usando magia de teletransportación, y el príncipe desconfía de cómo lo hizo tan abiertamente, incluso después de haber instalado barreras. En la fiesta, el rey esperaba a su hijo y le preguntó por su camino. Paradero. Bueno, tuvo una charla con el señor de la torre mágica y lo vio golpear a algunos magos oscuros para que entraran en razón. Pero obviamente no podía decirle eso. El príncipe cree que, para que su padre se quede afuera esperándolo, debe tener algo importante que decir. El rey elogia a Eru por su ingenio en la construcción de la ciudad. Luego le pidió por última vez que regresara al castillo. El príncipe lo sacó. Declina levemente y acepta su respuesta. Él considera que incluso podría ser mejor para su hijo quedarse aquí y ser libre, y se siente aliviado. Luego revela que su hermano, el príncipe Hale, realmente lo quiere de vuelta. Es hora de tomar una decisión. El príncipe cree que se debe a la herencia del trono. Ya la había alcanzado la mayoría de edad, su reputación había aumentado durante la guerra y había recibido el apoyo de muchos nobles. El príncipe piensa que podría ofrecerle un puesto oficial. No se parece en nada a su madre, la reina. Luego le promete a su padre que se pondrá en contacto con él más tarde. Pronto se verían envueltos en otro caos. ¡Qué fastidio! Después de la fiesta, la gente había empezado a mudarse a sus nuevos hogares en la ciudad. El castillo había dado su aprobación final. Y esto es, finalmente se abrió. Un mes después, el príncipe se había escapado en secreto y ahora estaba deambulando por las calles de su ciudad, inspeccionando. Se da cuenta de los nuevos comerciantes y comienza a pensar que su empresa debería tener un nuevo producto estrella. Justo entonces, una tienda en particular llama su atención, la compañía Geotop, una asociación comercial con sede en Fels y el Reino,
dedicada a la importación de mercancías al extranjero. La tecnología de los barcos es basura en esta época, y nuestro chico desearía que su reino tuviera un mar. Al entrar en la tienda, el encargado se da cuenta de que su cliente parece asquerosamente rico y comienza a bloquearlo. Lo miró como lo haría un traidor erudito. El príncipe miró a su alrededor, pero nada parecía llamar su atención hasta que notó algo. Parecía una semilla. No se atrevía a creer lo que veía en sus manos. Fruta cacao. Inmediatamente le ordenó a un comerciante confundido que le diera todas las de la tienda. Ahora, Asa y Saina notaron lo ocupado que había estado su jefe últimamente. Había estado trabajando en esa semilla. El príncipe finalmente había logrado cultivar fruta cacao, árboles, aunque había perdido la mitad de las semillas y había sobrecargado a los magos. Finalmente encontró la temperatura adecuada en su monocasa para cultivarlo. Entonces, deja la parte importante a DIA, lo cual es posible, los granos de cacao. Esto podría ser un desperdicio de magia, pero a nuestro príncipe no le importa. Usa su magia para convertir los granos en cacao en polvo. El príncipe promete darle la primera probada como recompensa. Su velocidad aumenta. ¿Ves eso? Luego agrega el azúcar y lo prepara. Obtiene un chocolate delicioso. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Porque no había chocolate ni siquiera en su vida anterior. Ah, sí. ¿Chocolate? Nunca se ha sentido tan feliz de haber renacido. Llama a Asa, Saina y Aken, el líder enano, para que le ayuden a probar sus nuevos productos. Bocadillos de chocolate. Los necesita para decidir cuáles son los mejores bocadillos para usar como producto estrella. Cosas que las galletas y el pan serían muy populares entre los niños. Sena cree que la fondue de chocolate es la combinación perfecta de dulce y agrio. A la con Gruñón no le gusta el dulce, aunque prefiere la bomba de whisky amargo, probablemente debido a su alto contenido de alcohol. La herrería es un trabajo duro, así que necesitan las calorías. En fin, todos coinciden en que cualquier refrigerio sería bueno. Producto estrella. Los príncipes estaban confundidos sobre por qué querían irse cuando la cata apenas había comenzado. La verdad, Priya observa con terror cómo aparecen las criadas con montones y montones de chocolates. Al parecer, el príncipe se había dejado llevar un poco. Mientras cocinaba, les da la bienvenida a su garel, edición chocolate. Y es otro día tranquilo en Fagila. El segundo día, Asa y Saina parecen como si pudieran vomitar. Al tercer día, trae otro nuevo conjunto de productos. Al cuarto día, Asa y Saina se dan por vencidas. Incluso Día, el amante de la comida, se desmayó y Aken ya había huido hacía tiempo. Nuestro profesional piensa que quizás alimentarlos solo con chocolate durante 4 días fue exagerado, y sus guardias están totalmente de acuerdo. Luego les advierte que el chocolate tiene muchas calorías y que podrían engordar por comer demasiado. De repente, inventan excusas para ir a entrenar o hacer ejercicio. Ni siquiera vuelven a mirar otro chocolate durante un tiempo después de esto. Sin embargo, el príncipe no engorda, así que no tiene ningún problema en comer más. Los productos de chocolate comienzan a abrirse y las personas que al principio no estaban familiarizadas con ellos, empieza a obsesionarse con ello. Su tío, Lucian, le dice que tanto los lugareños como los turistas e incluso los nobles están seriamente en peligro, invirtiendo en ello. El príncipe nota que su tío se ha relajado un poco desde que lo acompañó. Lucien también le dice que vender los chocolates por separado como un producto de alta gama a los nobles, el empaque especial, el envío por teletransportación y la obtención solo mediante reserva fueron todo un éxito. Entonces, sugerimos que las impresiones aumenten la producción, pero las impresiones no pueden. Hay un límite en la cantidad de fruta que puede cultivar. Este es el máximo que puede alcanzar, ya que no hay otro lugar en el reino donde Coco pueda crecer, y expandir su casa de maná y a los magos simplemente no es posible. Su tío le sugiere entonces hacer negocios con la Geotel Trading Company y él se niega rotundamente. Mostró abiertamente interés en hacer negocios con él, y técnicamente, el fruto del cacao que usó era suyo, pero la receta secreta y las técnicas de producción siguen siendo suyas. Le ordenó a su tío no negociar con ellos, solo hacía chocolate para su disfrute personal y nunca planeó convertirlo en un gran negocio. Había hecho un error al fabricar papel, no observó a su competencia, y eso desencadenó una guerra si lo repetía. Si cometió ese error, no es un experto en reencarnación. Los vigilará hasta el final. Mientras tanto, la popularidad del chocolate sigue creciendo, especialmente entre las mujeres nobles. El príncipe había escrito a Lady Keret, hola como madre, ya que todos sabían que había una conexión entre su casa y el tercer príncipe. Aplaude. Se lo presenta a sus amigas, y ellas se lo presentan a las suyas, y así es como la fama sigue creciendo. Esto atrae a Geotel, el director ejecutivo de Geotel Trading Company, y pregunta por los productores del infame Che, mientras los distraía astutamente con bienes que compró del extranjero. Desafortunadamente, no pudo obtener ninguna información útil de ellos y lo ignoró. De camino a casa,
está cansada de complacer a los nobles. Su asistente le recuerda que esa es la única forma en que pueden ingresar a su territorio. Pregunta si la compañía de Aerol ha respondido, y el asistente le dice que el príncipe no tiene intención de trabajar con ellos. Chiate, a Tal le parece extraño y lamenta no saber que esa semilla inútil era un tesoro. Ella destrozó, que la herramienta mágica que controla la temperatura podría ser la razón, pero obviamente no será suficiente para producir en grandes cantidades. Ella está confundida sobre por qué el príncipe se niega a trabajar con ella. El príncipe Aerol solo creó el chocolate para su disfrute personal. Así que, por supuesto, ella no lo entendía. Su asistente sigue haciendo peticiones que podrían atraer al príncipe. Lucien le informa a su sobrino que la compañía Geotel está desesperada, pero nuestro chico no quiere lidiar con ellos. Le dice que al propietario le gustaría una audiencia, y él acepta de mala gana. No hay nada de malo en charlar con una taza de té, ¿verdad? El día de la se reúnen. El príncipe le hace saber que sus frecuentes peticiones lo inquietaban en su tío, y ella se disculpa por eso. Quería ponerla a prueba con eso, pero ella mantuvo la compostura. Entonces le preguntó, expone su propuesta, y lo hace. Lo hace, enfatizando cómo su empresa fue la mejor en ser pionera en el mar y en entregar en grandes cantidades. Pero el príncipe ya sabe todo esto y le dice que no tiene nada que ver con por qué no quiere unirse a ella. El hecho es que, si acepta este trato, significaría que ella sería su única fuente de suministros. En otras palabras, tendría el control de su compañía. El príncipe le había lanzado una pregunta mortal. La verdad es que si la empresa Geotop fuera la única fuente de materias primas para su empresa, sería su clemencia si alguna vez decide dejar de suministrar o aumenta el precio de forma desorbitada. Intentó para protestar, pero el príncipe le dice que, si fuera una buena empresaria, al menos habría pensado con tanta anticipación, y lo hizo. Es obvio considerando lo desesperada que está. Está jodidamente. Finalmente le pregunta si tenía algún plan para expandir el negocio y le devuelve la pregunta a ella, preguntándole qué pensaba. Ve una forma de responder, usa magia para. Y su aura y simplemente. Descubrió algo. Finalmente, simplemente se da por vencido y pregunta si cambiará de opinión. Lo duda, pero promete escucharla al menos si tiene una mejor propuesta. ¿Con eso? Ella se va decepcionada. Después de que ella se va, Lucien expresa su sorpresa de que Unriel no haya aceptado su propuesta. Aril le dice que había estado considerándolo, pues tenía buena reputación y parecía sensata. Simplemente siente que no puede trabajar con ella. La verdad es que cuando escaneó su aura, notó algo repugnante y corrupto en la agenda habitual de un comerciante privado, y concluyó que ella no era una persona común. Entonces, ordena a su tío que investigue su negocio. Base Geotal está más que frustrada y se pregunta dónde se equivocó en su propuesta. Ella sabe que no cometió ningún error y que su trato era atractivo, como lo fue ella. Fuma un cigarrillo y su asistente le sugiere que podría haber descubierto un secreto entre ellos. Ella usa una mirada mortal para interrumpirlo y le advierte que tenga cuidado con lo que dice. Es imposible que se haya dado cuenta de algo. Ella dice que es imprudente luchar contra él de frente, pero que tenía. Aún no. Después de todo eso, nuestro despreocupado MC se queda tendido como siempre en el campo y se pregunta qué debería hacer con Frey, que ha dado a luz a 5 crías de grifo. Sería difícil mantenerlos en el palacio, por lo que se pregunta si debería venderlos y luego decide buscar otras opiniones primero. Osa sugiere que los devuelva a la naturaleza. Al príncipe le preocupa que crezcan y se conviertan en un problema para los ciudadanos, y siguen siendo monstruos. Además, se habían malcriado en el castillo, así que teme que no puedan sobrevivir solos en la naturaleza. Le ruega a Asa que se lleve al menos a uno, pero ella se niega, porque no hay espacio en su. Así que es un no de su parte. Sena tampoco puede ayudar porque, aunque su gente es fuerte, criar aún. Eso requiere fondos, de los que carecen actualmente. El príncipe lo había olvidado. Esa carne de caballo, la comida favorita del grifo, no era barata. Así que ella también lo rechaza. 10. Sugiero que cocinen un poco, por lo que ella también lo rechaza de inmediato. ¿Cómo usted? A punto de rendirse, preguntó. Y obviamente ocupado y gruñón, dolorido, quien sugiere que ayuden a tirar de carruajes en lugar de caballos. El príncipe no cree que un bebé grifo pueda tirar de un carruaje. Pero eso les da una idea. Puede que no sean lo suficientemente fuertes para tirar de carruajes, pero pueden. Estos transportan objetos pequeños como joyas y objetos preciosos a los nobles. Y volar es mucho más seguro que hacerlo por tierra, así que se le ocurre la entrega de Griffin. Piensa en Aken y empieza a volar. Tómalo aquí. Quería informarle sobre algún metal, pero nuestros muchachos ya se habían ido. Sigue pensando en la entrega de Griffin y cómo funcionaría. Una urgencia. Llega una carta para él, y por la expresión del mensajero, se da cuenta de que no es una carta amable, solo para saber cómo estás. Al leerla, se ríe a carcajadas, y lo destroza. Quedó al descubierto. Esperaba trucos de ella.
Llamaba a sus preciadas semillas de cacao fruta pagana. ¿Qué demonios? Ella tampoco se rendiría. Solo tendrían que esperar a ver si cambiaba de opinión. Esto no ha terminado. En el reino sagrado de Ceyanión, el mismo sacerdote ingenuo de Pelsan, que gritaba tras el ataque de los no muertos, volvía a gritar. Esta vez, llamando a nuestros chicos la preciada fruta de cacao, fruta de paganos. Me lo dijo. También tiene congregación para no dejarse engañar por su dulzura, y que, cualquiera que lo coma será herido por su Dios, y él pisoteará el fruto. Eso degolla a una vaca. Mientras tanto, en el castillo de Fyllea, Luke admite que no había previsto esto. El príncipe siempre supo que le tenían rencor, pero nunca pensó que harían tanto alboroto por el chocolate. Lo atribuye a la G. Informa a la compañía, pero desconocía su conexión con el Reino Santo. Lucian pregunta por qué el Reino Santo. El reino se aliaría con una empresa comercial. El príncipe cree que es un soborno. De cualquier manera, puede que no sufran daños inmediatos, pero se les ha negado el derecho a exportar chocolate. Aunque el príncipe no tiene planes de exportar por ahora, considera que el plan de Geotel era asegurarse de que pudieran. Solo exportan a través de ella. Y si no lo hacen, no respondas, probablemente presionaría más a la opinión pública. Su propia, sugiere que presenten una denuncia, pero el príncipe no cree que eso funcione. Eso no, significa que va a dejar que Scott se vaya libre, y una sonrisa malvada se dibuja en su rostro. Y su tío se está preocupando. Conoce esa cara. Su sobrino está tramando algo diabólico y malvado. Nuestro protagonista siempre tuvo la política de no meterse primero con inocentes, pero ahora se han adelantado y lo han traicionado. Así que por fin tiene una razón para aplastarlos. Lucian se da cuenta de que su sobrino en realidad había planeado devorarlos desde el principio, y esos pobres idiotas por fin les dieron la oportunidad. Reza por ellos. El príncipe está abrumado por... Ese ha sido su objetivo desde el principio. Le dice a su tío que se apresure con la tarea de investigar la compañía Geotel, pero es un poco, de un poquito 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 de un... De regreso al Reino Santo. El señor Pelsen, sacerdote gritón, piensa en cómo sus seguidores son unos cerdos que se emocionan con unas pocas palabras. Justo entonces, él se topa con Santa Tesnelvania y empieza a vidriarla. Menuda hipocresía. Él la elogia por su arduo trabajo, pero ella responde que tiene que esforzarse. Siéntate. Desde que el último rey santo había muerto y aún no había ninguna revelación de su diosa, ella se había hecho cargo de los deberes del rey, como la política y las negociaciones. Luego reza para que la revelación llegue pronto para que ella pueda ser aliviada. Esto es basura por cierto, porque la verdad es que Pelsen sabe que ella tomó el trono convenientemente y se negó a hablar incluso después de recibir la revelación. Él solo la sigue porque sabe que ella es extremadamente poderosa, tanto en la purificación como en la repelencia de todo maná. Simplemente es mejor seguirla que oponerse a ella. De todas formas, no le interesa mucho la política y se siente cómodo ganando dinero donde está. Nelvie. Muchos de ellos lo confrontan por su discurso acerca del fruto del cacao. Él le recuerda cortésmente que no es de su jurisdicción y le pregunta si hay algún problema. Pero ella responde. Miente diciendo que solo tenía curiosidad por saber de quién se lo había dicho. Él le resta importancia y ella pronto lo deja. Entonces le pide ayuda a ella, quien ha estado a su lado todo este tiempo, y ella le cuenta toda la verdad. Un creyente de la compañía Geotel lo visitó. Andilvania está furiosa y sabe que lo han sobornado. La asistente se ofrece a cuidarlo y le muestra su cuchillo. Pero la misma prueba no está de acuerdo. Cree que quizás no sea demasiado tarde para solucionar la situación y le encarga algunos recados. Parece que este reino es todo menos sagrado. Hay algunas figuras extrañas, pero esta vez se trata de nuestro astuto protagonista y sus guardias mercenarios, y su tío, que se había unido a nosotros por preocupación. Asa pregunta si está bien, pero el príncipe dice que sí. Su objetivo es las carretas de la compañía Gotal que supuestamente pasan por el camino que espían. Aunque la investigación no tuvo éxito, sabía que definitivamente estaban contrabandeando algo, así que solo quiere echar un vistazo. Se le habían ocurrido muchas coartadas e incluso culpar a bandidos de verdad. Lucian expresa que su madre se desmayaría si se enterara. Justo entonces, aparecen los carros y el príncipe les dice a sus guardias que se vayan, pero les ordena que no maten. Atacan, y el infierno de Sira hará bien su trabajo de actuación con bandidos falsos. Tanto es así que el príncipe tiene que preguntarle a Saina si en realidad eran ladrones de su ciudad natal. Una vez que atrapan a los conductores, se van. Pasó a inspeccionar la mercancía. A primera vista parecen cosas comunes, como frutas y pieles, pero la impresión. Descubre un espacio oculto en la parte inferior del vagón.
dile a Saina que amablemente lo destruya y ambos estarán sorprendidos por lo que encuentran. Seguramente no puede ser solo sal y tienen razón. Luke puede identificar el resto como medicamentos con efectos alucinógenos y productos cuya importación estaba prohibida. En otras palabras, drogas duras. Esta vez los atraparon, pero el príncipe no tiene prisa en denunciarlos. Los destrozó. Que hay toda una red de señores involucrados en esto. Lo más importante es que él le dé una lección y le muestre lo que es jugar limpio. En el G, la tienda afiliada a la empresa o tal, el comerciante se da cuenta de que tienen menos por compras más de lo habitual, aunque tienen mejores precios que la mayoría. Luego informa a su jefe, Geotel, que el príncipe viene. La empresa compraba los mismos productos que normalmente compra a un precio más alto en todas sus sucursales. Geo le preocupa que esto se convierta en un gran problema en el futuro. No puede creer que Aero haya tomado esta decisión, incluso yendo tan lejos. En cuanto a aceptar pérdidas, los comerciantes sugieren que denunciarlo, pero no puede. Ella sabe que nuestro chico es un genio, y sabe que no correrá ese nivel de riesgo a menos que tenga motivos suficientes para salirse con la suya. Entonces recuerda que sus carros habían sido atacados y lo atribuye a los príncipes. Esto fue más allá de una represalia normal. Necesita hablar con él de inmediato. Ella no sabe si él aceptaría, pero esta es la única manera de que sobrevivan. Geotel, sentado durante horas esperando al príncipe. Jodió. Finalmente aparece y le pregunta qué le pasa. Ella dice que conoce la razón y está de acuerdo. Él pensó en confrontarla, pero pensó que ya había huido. Entonces ella escribió. Responde que cerrar su negocio sería como la muerte para ella. Ella le pregunta el motivo de su venganza. Él niega tenerla, pero dice que solo está gastando una broma. Si esa es su idea de una pequeña broma, entonces tienen ideas muy diferentes sobre el significado de la palabra. Luego revela todos los secretos de la compañía Geotel para ella, obtenidos de un informante bien intencionado, también conocido como Anobini es ayudante. Me lo dice, que ya ni siquiera hace esto por las críticas sobre la fruta del cacao. Ella se pasó de la raya, y era hora de darle una lección. Luego le pregunta hasta dónde llegaría por dinero. Le dice que el dinero es el único objetivo de un comerciante. El príncipe, realmente la compadezco si así es como se siente. Bueno, en un repentino cambio de humor, el príncipe acepta con gusto cambiar de opinión y le ofrece un trato. Ella solo tiene que entrégale su negocio y todo le será perdonado. Claro que no la dejará en la calle. Geotol no puede creer lo que oye. Tiene que ser algún tipo de chiste caro. ¿Lo repitió? ¿De verdad crees que su empresa era lo suficientemente barata como para venderse con un poco de contrabando? Está totalmente de acuerdo con ella. El contrabando no basta. Así que se cree muy afortunado de no haberla atrapado solo por contrabando. También hay soborno, y para colmo, traición. ¿Quién iba a saber que estaba parcialmente involucrada en el conflicto de algún pequeño país? Realmente haría cualquier cosa por dinero. Detuvo algunos breves y pregunta cómo obtuvo esta información. Pero nuestro chico no. Besos y confesiones. Digamos que hubo una santa Tess en particular involucrada. El príncipe expresa su preocupación por qué sucedería si esta información se filtrara. Los nobles estaban involucrados. Los países que habían sufrido. Todos vendrían por su cuello. Un pánico. Xiao Tal intenta salvar su situación aprovechando las críticas de la Santa Iglesia, afirmando que es la única que puede detenerlo. Pero el príncipe le revela que ese problema ya se había resuelto, pues cierto sumo sacerdote ya estaba siendo castigado. Xiao Tal está aterrorizada. Debe tomar una decisión, su dinero o su vida. En resumen, Geotel renunció a su cargo y entregó la empresa al gerente de Arnold Company, Litken. La mercancía y los comerciantes temían perder sus trabajos. Pero o se concede un mal en el que solo se cambie el letrero, mientras que el resto, incluida la estructura y los empleados existentes, permanecen igual. Y pregunta por nuestros amigos en el Reino Santo. Geotel admitió haber sobornado y vendido artículos de contrabando a Pelsen. Intenta poner en peligro la seguridad de él. La culpa es del reino urnisiano. Ahora Benny admite que su relación no es la mejor, pero eso no tiene nada que ver con sus crímenes. Entonces se da cuenta de que fue ella. Siempre planeó eliminarlo y grita mientras los guardias se lo llevan. Fue un sacerdote gritón hasta el final. Mientras Benya se aleja satisfecha, su tío tendría una. Hay mucho que hacer, pero al menos el príncipe ya tenía tripulación y un barco. El chocolate también se vende bastante bien, así que quizá debería considerar venderlo a otros países. El príncipe se pregunta esto mientras concede una audiencia a Santa Tesnelevania. El príncipe no esperaba que ella viniera a verlo en persona durante el incidente de Gotal. Habían intercambiado cartas e información en secreto, lo que los llevó a eliminar a las personas que querían, Gotal y el sacerdote. El príncipe pensó que no habría más contacto entre ellos después de eso, pero ahí está ella, atiborrándose de chocolate. Él le pregunta si está bien que esté allí, y ella responde que está bien, siempre y cuando no la atrapen. Entonces le recuerda que este es su territorio,
pero ella le asegura que puede escapar cuando quiera. Él comenta que está llena de confianza, pero claro, es una santa. Había venido a aclarar la desaparición, comprenderse a sí misma y explicar que lo que sucedió se debió enteramente a la desviación de su sacerdote y no reflejó sus intenciones en absoluto. El príncipe le dice en tono de broma que le permita vender su agua bendita artificial, pero ella todavía se niega. Ven a encontrarte cara a cara con la famosa Uralinersia. Él revela que ella no quería crearse enemigos ahora mismo y que ha considerado la importancia. El príncipe entiende que ella no quiere ser su enemiga, pero tampoco quiere ser su mejor amiga. Él piensa, es por su mutua aversión hacia las especies no humanas, ya que eso se puede ocultar. Pero ella le asegura que esa no es la razón. Ella simplemente no tiene intención de luchar contra él ahora. Entonces se marcha y desaparece. El príncipe observa que es diferente del tiempo. Teletransportación, tal vez sea su habilidad exclusiva. Tiene la sensación de que algo molesto está a punto de suceder. ¡Qué fastidio! Espera que la niñería. La misma prueba no hace algo tonto. Maike Gessineval, un miembro de la 16ª Orden de Caballeros, está agotado. El trabajo que realiza ni siquiera es completamente suyo. Para empezar, es para su capitán, Lady Kanya. Ella naufragó. Que su capitán no es mala persona, sino que se distrae con facilidad. De haber sabido que así sería su vida, se habría quedado en el campo. Recuerda cómo la recomendaron para una nueva orden, bajo el mando de la segunda princesa. Ya la admiraba, y como la orden de Kanya estaba compuesta solo por mujeres, le enviaron ofertas incluso a los confines del reino donde residía. Estaba entusiasmada por trabajar con Kenya, pero ahora solo quiere desperezarse. Mientras sigue reflexionando, Tanya irrumpe, casi rompiendo la puerta. La regaña por ello y le dice que el príncipe incluso envió su compasión. Kanya cree oír al príncipe regañarla. Maike entonces le dice que se vaya, a través de los documentos que había organizado para ella, y Kenya lo hace. Inmediatamente, Maike piensa que aún podría estar molesta por haber perdido una batalla con un maestro de la espada al que había desafiado. Después de la batalla, el hombre le dijo que solo tenía uno por experiencia, pero que ella había perdido, de principio a fin. Pero no estaba destrozado, y aún así prometió desafiarlo de nuevo. La razón, estaba tan obsesionada con ganar que fue por la promesa que le hizo a su padre, el rey. La orden podría ser reconocida. Primero debe ser reconocida por su habilidad. Y una de las formas de obtener reconocimiento es ganar contra otro maestro de la espada del mismo nivel. Makea se da cuenta de que si su capitán sigue perdiendo, su orden también desaparecerá. Realmente no quiere que eso suceda. Aunque se queja mucho, no es tan grave. Decide que debe hacer algo por su capitán. El príncipe se pone en modo noble con ella. ¿Qué demonios le dio la audacia de conocerlo en persona? Haznos. Se revuelve, diciendo que vino por Lady Canius. Pero nuestro chico solo la está molestando. Nunca podría ser tan serio con nadie. Entonces se pone ansioso y pregunta si su hermana ha hecho algo malo. Entonces ella lo tocó. Le cuenta toda la historia y el trato con su hermana mayor. Ella acudió a él en busca de consejo porque estaba preocupada por su hermana. Se quejó, que si las cosas siguen así, no podrá trabajar correctamente, ya que estaba trabajando horas extras con mucha intensidad y eso la estaba matando. Le dijo que le dijera qué hacer. Tras pensarlo un poco, el príncipe revela que no puede ayudarla. Solo puede aconsejar a su hermana si ella misma se lo pide. Al ver la mirada de decepción en su rostro, lo hizo. Decide no enviarla de vuelta sin nada. Le da una carta a su hermana, pero con una severa advertencia, solo Sena podía abrirlo, ya que le habían lanzado un hechizo. En el campo de entrenamiento de Sena, ella yace en el suelo, agotada por el entrenamiento. Luego corrió. Recuerda su batalla con el maestro de la espada. Durante la batalla, se dio cuenta de que él bloqueaba sus ataques sin despeinarse. Entonces decidió cambiar táctica de buscar una apertura y simplemente atacar con fuerza. Su oponente elogió su habilidad con la espada, pero aún así encontró una oportunidad y asestó un golpe crítico. Lord Menel y ella estaban en la misma reino, pero debido a su experiencia, ella nunca podría vencerlo. En medio de sus pensamientos, Maike la interrumpe con una carta de su hermano que contiene información sobre cómo derrotar a su oponente. Cree que con esa información podrán obtener su reconocimiento. Luego es interrumpida por un golpe en la frente de Kenya. Le pregunta si fue a verlo primero porque sabía que su hermano nunca le enviaría esto. La desanima y le dice que ese no era el camino. Si hubiera vencido a Lord Menel así, ella se estaría poniendo límites. Maike es genuinamente impresionada por su héroe, pero Saina no pudo verlo. Entonces promete su mayor soldado fiel que ganaría con una sonrisa. Ella continúa entrenando, pero aún tiene curiosidad por el contenido de la carta. No mucho. Después de eso, se acerca para desafiar a Lord Manel una vez más. Sorprendió. Princesa no piensa rendirse pronto. Él acepta entrenar con ella, pero se da cuenta de que trajo un arma diferente.
En este momento, es la espada corta que su hermano menor le regaló antes de la guerra. La batalla comienza. Con la ayuda de su espada, cierra la distancia entre ellos en cuestión de segundos. Se libra por poco. No puede bajar la guardia, así que decide tomar esta. En serio, Kanya está sorprendida. Antes no estaba luchando con todo, y comienza a asestarle una lluvia de ataques que ella apenas falla. Cree que, dado que sus ataques se basan en apuñalamientos, la princesa debió pensar que podría contrarrestarlos acercándose. Pero, por desgracia para ella, él puede leer sus movimientos. Todavía estaba pensando, se dio cuenta, que su oponente ahora está en el aire. Kanya usa todo el poder que pudo reunir y le da a su oponente un cabezazo crítico que lo envía. Lo tiró al suelo. Mika y los demás espectadores no podían creer lo que veían. ¿Acaso eso era permitido? Pero en realidad, ella había ganado. Ella le dice que apostaría a que él nunca había esperado un cabezazo de una noche. El señor se echó a reír. Él también cree que luchar limpiamente en el campo de batalla es una tontería. Se dan la mano, y Lord Manel, como prometió, la reconoce como caballero. Mientras se refresca, haga una congratulación. La regula según su victoria. Sin embargo, aún no está satisfecha, pues siente que el señor la ha tratado con indulgencia. Entonces pregunta por la carta que le envió su hermano, el príncipe. Dado que su partida finalmente había terminado, ya no importaba. Que vuelva le revela que lo había comprobado. Y no había nada, solo un papel en blanco, ni siquiera la magia que se suponía que lo sellaba. Azumpli la invita a no enojarse, pero no lo está, porque sabe que su hermano se lo envió. A propósito, ya está deseando que llegue su próximo partido, pero Maka le recuerda los montones de delicias. Le había preparado el trabajo. Así que, como resultó, al salir, el príncipe se muestra bastante amigo de Lord Manel. Trae a Dia para que lo ayude a sanar el cuerpo dolorido del pobre anciano. Él es, agradecido, se disculpa, al igual que su padre, por haberlo hecho pasar por tanto. El príncipe expresa que si Lord Manel no reconociera a su hermana, otras noches la menospreciarían. Lord Manel, y le pregunta si le prestó alguna ayuda, pero nuestro príncipe responde que no. Aunque su ayudante acudió a él, no contribuyó de ninguna manera. Todo lo que ocurrió durante la batalla fue totalmente culpa suya. Lord Manel admite que se lo pasó genial verificando su identidad, y con eso termina el asunto de su hermana y su espada. Ahora, el príncipe dice que quiere ir a hablar de negocios si Lord puede. ¿Qué es lo que el final quiere decir con eso? Sin embargo, tiene una idea aterradora. El príncipe entra en la habitación donde está su padre. El rey y su hermano, el primer príncipe heredero, están sentados hasta. Les dice sin rodeos que deben prepararse para la guerra. Les revela que todos, aunque la guerra anterior ha terminado, el peligro aún acecha en el reino. El rey advierte que no está hablando de una preparación sencilla, y tiene razón. El genio protagonista cree que esta vez deberían atacar primero. Al primer príncipe le irrita la idea de iniciando una guerra, pero el príncipe argumentó con él, diciendo que ya se están gestando señales de una guerra, y si no quería que se repitiera lo de la última vez, tenían que atacar primero. Esta guerra se avecina, ataquen primero o no. No le entusiasma mucho matar, pero al menos así reducirían las bajas de su bando al mínimo. También promete diseñar todo el equipo necesario y ahí termina todo. Después de un intenso silencio el rey pregunta qué iba a hacer Yal, ya que él dirigiría el reino a partir de ahora. Arel también expresa su disposición a seguirlo. La primera impresión, solicito algo de tiempo para pensarlo. Se va. El rey le dice a Aire que necesitan fortalecer su vínculo paternofilial, pero por cuestiones políticas y bélicas. Él también está de acuerdo, pues tampoco quería tomar medidas tan drásticas. El rey entonces escribió. Le recuerda sobre Pina y su decisión de complacerla, y luego, pregunta si esta decisión de guerra le correspondía. ¿Qué haría? El rey responde sin rodeos que nunca iniciaría una guerra, y el príncipe entiende, pero el príncipe Yal decide lo contrario. Se prepararán para la guerra, pero solo si alguien, obviamente, muestra acciones hostiles visibles hacia el reino. Le dice al aire que no aceptaría ninguna violación por su parte, y nuestro chico obedece. Luego le pide a su hermano que le diga de quién tiene miedo, y el príncipe A. Todos sospechan del Santo Reino y tiene razones para creer que invadirían en los próximos 5 años. Tras sus investigaciones, la posibilidad de una guerra se hizo evidente. No planeaba atacar primero, pero tampoco iba a quedarse de brazos cruzados. Esta preparación era por si acaso. En el Reino Santo, la misma prueba yace en su cama, visiblemente agotada, y recuerda la discusión que tuvo. Ha advertido a su gente que no quiero antagonizar al reino aneurceano por ahora. Alguien preguntó si iban a evangelizarlos, lo cual fue un agujero elegante. Lenguaje del reino para invadir otra nación. Les dijo que no tenían ninguna posibilidad de ganar si iniciaban una guerra ahora. Tenían que ser cautelosos, y aunque dejarlos solos solo les daría tiempo para crecer. No tenían opción.
Ella lo destrozó, que tendría que recurrir a un movimiento problemático mientras sostiene una botella de aspecto sospechoso en sus manos, despacio y con paso firme por el bien de su santa nación. Yo, mientras tanto, Peena finalmente llegó a Fagila, y Orel ya está esperando para darle la bienvenida. Nunca pensé que se volverían a encontrar así. Ahora estaba a cargo de su extradición. Los únicos 3 hijos de la familia real, Peena es segunda hija y primera princesa. Túvola. El clima era brutal, pero al entrar en la ciudad, se sorprendió. El príncipe la hizo pasar para que pudieran seguir conversando. Su hermano mayor había heredado el trono, y su hermana aún era una niña. Ella, en cambio, llegó como rehén, con el pretexto de estudiar en el extranjero. Pero el príncipe cree que, a pesar de su situación, seguía tranquila. Le ofrece algo para picar y le pregunta por su bienestar. Ella responde que ha estado viviendo cómodamente, aunque el príncipe nota amargura en su tono mientras va. Continúa elogiando su ciudad, el príncipe le hace señas para que deje de fingir. No había olvidado su pequeño incidente en el palacio. Intenta negarlo, así que, el príncipe, juguetonamente, amenaza con revelar su secreto a toda la ciudad. Entonces ella cede. Por desgracia para ella, nuestro chico no es alguien a quien se pueda convencer con sonrisas. Ella le dice que también deje de fingir. Está encantado. Le pide que le muestre su espíritu, pero a ella le preocupa la confidencialidad. El príncipe le asegura que todos son buenos guardando secretos. Señala que por alguna razón es muy consciente de la privacidad. Entonces, algunos, y la simpática salamandra surge de la nada. Había estado practicando y logró domarla un poco, y nuestro príncipe está impresionado. Luego pregunta por la confusa carta que le envió a través de su lagarto, alegando que podía enseñar artes espirituales de alto nivel. Él no lo niega, y admite que, en algún momento, empezó a escuchar las palabras espirituales. El príncipe Rex, que aunque invocar espíritus no era raro, era difícil comunicarse con ellos, incluso para un profesional como él. Le pregunta qué sucedió exactamente, y ella explica que escuchó numerosas voces, pero el lagarto le dijo que viniera con él. El príncipe se sorprende de que lo mencionaran directamente y se pregunta si los espíritus podrían descifrar su identidad. Como hombre, y viviendo su vida número 101, se pregunta cómo el espíritu, que solo reconoce la esencia fundamental, ve a alguien como él. Magia espiritual, como un arte perdido, pero acepta enseñarle todo lo que pueda. A partir de ahí, se forma un nuevo vínculo entre la princesa del imperio y el tercer príncipe del reino. Anna, Asa y Dia se divierten cotilleando sobre el príncipe y su nueva amiga. Su relación parece bastante casual. Isaína revela que se conocieron durante la visita del príncipe al palacio para buscar una propuesta de matrimonio. Solo delirios de amor enfermizos femeninos, como la impresión, la había estado vigilando de cerca debido a su espiritualidad. Tras el recorrido por el castillo, llega el momento de las lecciones espirituales especiales de Arel con Pina. Ojea un libro sobre espíritus favoritos, y lo tira inmediatamente, alegando que era demasiado viejo. Decide usar el estilo tradicional y enseñarle con demostraciones. Para invocar un espíritu, debe hacer un contrato. Solo entonces podrán manifestarse lo suficiente como para que otros los vean. Aunque un contrato es solo un término elegante, a menos que se trate de espíritus de alto rango, un simple asentimiento podría. El truco, lo más importante es tener infinito, no que no puedas invocar sin él. Lo demuestra. Esto sacando una piedra espiritual, colocándola en un círculo, hablando unas palabras y quizás aparece un espíritu. No es realmente un espíritu completo, sino más bien, más como una extremidad de uno. Solo quería demostrarle que cualquiera podía hacerlo siempre que tuviera el medio adecuado, lo cual era muy raro y costoso. La técnica también es complicada y la comunicación es difícil. La existencia, los espiritistas ni siquiera habían sido confirmados en más de 200 años, ya que la magia se volvió más eficiente con el paso de los años. Sin embargo, esto no implicaba que las artes espirituales fueran inferiores. Su objetivo hoy es familiarizarla con la invocación. Luego le pidió que lo probara, y ella lo hizo. Exactamente como lo hizo antes, repitiendo las mismas palabras pero sin medio. Aparece otro espíritu. Es un gnomo de la tierra, tan lindo que casi parece comestible. Pinetes, emocionada por haberlo logrado a la primera. El príncipe no entiende lo que dice la adorable criatura, pero Peanut sí. Entonces extiende su mano y lo abraza, y así, se forma un contrato simple. El príncipe se sorprende de que ella pueda hacer contratos con 2 espíritus y bromea sobre el impacto que sentiría su hermano si se enterara. Esto la desconcierta, pero acepta. El príncipe luego la confronta con el hecho de que la razón por la que está ocultando su afinidad espiritual y no puede ser la captura de su imperio, que conocía las artes espirituales, se debe a que le teme al reino sagrado. Básicamente, el reino santo odia a todas las especies no humanas y las trata como impías. De todas ellas, odian más a los espíritus. De hecho, en la historia antigua, el reino santo siempre persiguió a los espiritualistas y los cazó con más crueldad que a los demonios. Los espíritus, por otro lado, eran sensibles a la malicia humana.
razón por la cual probablemente no se los ha visto mucho en más de 200 años. El imperio había comenzado a aceptar la doctrina de la Iglesia. En medio de todo eso, es miembro de la familia real, así que esa fue una de las razones por las que la enviaron aquí. Ella lo admite, pero intenta explicarlo con más detalle, ya que esa no es la historia completa. Sí, su hermano ya sabía de su talento, pero ella también fue enviada aquí por algo más. El príncipe termina su declaración diciendo que fue enviada aquí para darle al Reino Santo una razón para castigar a los Aneurci en el reino. Nada podría pasar por alto nuestra reencarnación profesional. Ella está sorprendida de que él ya lo sabía. En realidad, era solo, supongo, pero es correcto según su reacción. El reino de Aneurcion estuvo una vez bajo el dominio, y hasta que el primer rey luchó por hacerla independiente. Probablemente por eso no pudieron soportar la poderosa existencia del reino. El emperador ahora planea usar la excusa de que la princesa había sido corrompida por el reino de Anercian para darle al reino santo una razón para atacar. Pregunta si el reino santo lo sabe, pero la magia que le había lanzado comenzó a desaparecer. Había usado magia de sugestión para hacerla hablar, y con eso, puede deducir que no está de acuerdo con su hermano. Entonces ella revela que no le gustaba la idea de que sus espíritus fueran tratados con malicia. El príncipe le revela que si la razón para acudir a él en busca de ayuda también era usarlo como excusa. Ella lo niega, diciendo que simplemente no quería cometer ningún error, también porque creía lo que decía su espíritu. Príncipe que pregunta por su plan. El emperador no sabía nada de esto, pero no podía traicionar a su imperio, pues aún formaba parte de la familia real. Entonces le deja claro que su cooperación sería beneficiosa para al imperio, pues estaba en camino a la explotación y la destrucción final. El príncipe ya se sabe que el Santo Reino planea usar al imperio como escudo. Él dice la brutal verdad de que su hermano era aburrido y estaba siendo manipulado. Aún no se ha decidido. El príncipe le explica que no podrían ganar ni siquiera uniendo fuerzas y atacando su reino. El Reino Santo planeaba abandonarlos desde el principio. Plantan un SP. Ha estado en el parque durante una guerra y se escaparía fácilmente si las cosas se complicaran. Oficialmente, inicialmente le promete a la princesa que se asegurará de que su imperio no se vea involucrado en esta guerra, siempre y cuando ella acepte cooperar con él. Pinat entonces se da cuenta de que este era el rey, y la quería aquí desde el principio, pero está confundido en cuanto a por qué la eligió para esta tarea. Luego le dice que creía que sus artes espirituales eran la única arma contra la misma prueba sin iniciar una guerra. Ella no podía creer que él, refiriéndose a las mismas pruebas, no es tan leal a la familia imperial, y definitivamente no quiere que su país se vea envuelto en una guerra, por lo que el príncipe la insta a unirse a él para que pueda. Demuestra que sus artes espirituales son el camino y da una lección a quienes la presionan. Él le dice, para dejar de esconderse y eso le abre los ojos, mientras acepta seguir a nuestro protagonista. Lo más importante al realizar arte espiritual es la afinidad. Aunque su afinidad personal es baja, debido a su entrenamiento, su maná se acerca a los atributos naturales. Intenta, recuerda el hechizo, pero es demasiado trabajo, así que no puede. Arranca con naturalidad los atributos del rey espíritu del círculo que había dibujado, uno por uno. Una vez que finalmente posee todos los atributos, se detiene. El rey espíritu del fuego pregunta qué le dio la audacia de arrancar con tanta fuerza los atributos del rey espíritu. Pero antes, cuando pudo terminar, nuestro chico lanzó una cadena mágica que les impide usar cualquiera de sus atributos. El espíritu del fuego, ¿qué ver con esas criaturas? Solo necesita, para hacerles una pregunta. Él pregunta, les explica qué significa exactamente cuando un espíritu dice que se puede confiar en él. El fuego, parece que no entiende la pregunta. Justo ahora, luego observa detenidamente el alma de nuestro protagonista. Y vaya si está aterrorizado. La huella, observa que debe verse diferente a sus ojos. El espíritu de la luz. El rey que está detrás dice que han pasado miles de años, y ni siquiera los señores dragones eran así. Así de aterrador les parece. Se da cuenta de que no están tan sorprendidos de verlo, y revelan que en realidad existieron antes, uno como él, que existió hace unos 1000 años. Nuestro profesional ya sabe que son otros reencarnadores, y que él había llegado a contacto con algunos de ellos en sus vidas anteriores. Los incendios. Luego revela que el anterior no era muy amable y los obligó a usar su poder para destruir. Verás nuestro. Su hijo ha clasificado a los reencarnadores en 3 grupos. A los perezosos les gusta. Los buenos mocosos que usan sus conocimientos para ayudar a los demás. Imbéciles que abusan del poder. Este tipo obviamente pertenece al último grupo. El fuego. Spirit Red sugiere que tal vez el lagarto simplemente estaba aliviado de ver que su alma estaba bien. Después de contarle todo lo que saben, Red le pregunta si quiere hacer un pacto, pero el príncipe le recuerda que no necesita su poder. Gracias. Sin embargo,
Les advierte que digan a sus descendientes que nunca más hablen de él. Luego los envía a empacar, pero le pide a Red que aparezca si un determinado invocador lo convoca. Dale un medium que pueda invocar en cualquier momento y desaparezca. El príncipe se pregunta qué haría con una cinta. Tina ha estado practicando según las instrucciones de su maestra. El príncipe Flecha le había dicho que fuera paso a paso y siguiera trabajando en familiarizarse. Se invocó a sí misma para poder realizarla en cualquier momento. Se pregunta por qué estaba tan. Se centró en lo básico, pero concluyó que solo quería entrenarla a fondo para el combate. La impresión, quien había estado escuchando desde detrás de la puerta, se pregunta por qué está tan seria cuando básicamente le dijo que se relajara y practicara la invocación. Queridos Recans, fue por la maldita. El hecho de que ella era de la realeza y había estado trabajando desde que era joven. También ha estado hablando de sí misma. En fin, el príncipe pregunta por el motor que solicitó a la torre mágica. Tras conseguir naves de la compañía Geotel, solicitó que las llevaran a moverse sin mucha mano de obra. Le había gustado la idea, pero al mismo tiempo temía que pudiera ser peligrosa. Propuso que normalmente habría tardado 3 meses para estabilizarse, y ahora se necesitarían 6 ya que la mano de obra en la torre mágica se había reducido debido a que perseguían a los magos oscuros. El príncipe aún está conforme con esto, ya que les habría llevado el triple de tiempo lograrlo. Sin embargo, esos estúpidos magos oscuros seguían molestándolo. Elman había jurado para priorizar su erradicación antes de hacer cualquier otra cosa. La impresión. Este no está seguro, pero claro, no es asunto suyo. Le pide a Dia que le diga que lo entiende y que lo apoyará. Ahora que ya se resolvió el tema de los negocios, nuestro chico ya debería tener un respiro. Decide, trae a Peanut esta vez. Así que estalló. Entra en la habitación, la agarra y la lleva de paseo. Su merecido descanso comienza ahora. De camino, el príncipe intenta charlar un poco, pero ella no cede. Su progreso era lento, y aunque él intenta que se relaje, ella se niega. Se queja que como realeza, no deberían indignarse de esta manera. El príncipe no puede creer lo que acaba de oír. Está más decidido que nunca a conseguir que ella. Diviértete un poco ahora. La lleva a un puesto de comida, y le ofrece carne de conejo asada. Ella está obviamente interesada, pero no puede perder su dignidad. El príncipe la convence. Ella, diciendo que es una prisionera, no una princesa. Dicho esto, ambos prueban la carne y la critican abiertamente delante del vendedor desconsolado. Justo entonces, una figura la empuja deliberadamente hacia él. Es un carterista. La audacia de ese humano, cometiendo un crimen en su ciudad. Los guardias podrían haberlo controlado fácilmente, pero nuestro chico decide usar esto como una oportunidad de formación práctica para su alumna. Él le dice que se encargue de ello, y ella convoca a su y los usa para atrapar a su objetivo en lodo duro, solidificando la tierra con su gnomo de tierra y endureciéndola con la salamandra. El príncipe elogia su habilidad, pero le aconseja usar métodos más amenazantes para atrapar a sus enemigos. En respuesta, ella es la maldita respuesta a eso. Ella establece la maldita respuesta a eso. Pobre carterista en llamas, y aunque sus llamas no son tan calientes, el príncipe aún puede oler el filete quemado. Él le había dicho que lo atrapara, no que lo incinerara para que viviera. Eso fue demasiado. La gente de alrededor piensa que es una especie de espectáculo callejero. Y el ladrón es entregado a los guardias. En la librería, el príncipe se da cuenta de que Peena está más familiarizada con los libros que con la diversión. Y ella misma se da cuenta de que la mayoría de los libros eran de papel de calidad. Entonces encuentra un libro brillante. Y nuestro protagonista adolescente, que se había distraído con un libro sucio clasificado 18, intenta detenerla, pero es demasiado tarde. Solo quiere que la tierra se abra y lo trague por completo mientras ella lee las grandes hazañas del sabio gris. El príncipe Flecha. El libro, se suponía que lo popularizaría en su ciudad, pero se muere de vergüenza solo de escuchar lo que estaba escrito. Peanut entonces se da cuenta de que la escritura del libro es uniforme, y el príncipe la elogia por su agudeza visual. Es el resultado de su nueva máquina, que imprimen palabras e imágenes muy rápido. Ella pregunta por qué, pero nuestro príncipe no le hace caso. No podía contarle todos sus planes, al menos todavía. Empiezan a hacer planes para dar por finalizado el día. En el Santo Reino, tenemos a otro sacerdote gritón. Uno pensaría que aprendería del anterior. Tiempo, él está gritando acerca de un libro prohibido que había sido reproducido como un libro para niños, fácil de leer incluso para analfabetos. De cualquier urgencia, el sacerdote se calma, pues se trataba de un asunto delicado. Como solución, también prohibiría este libro, pero su mayor problema es que proviene del reino de. Se pregunta qué motivaba a las flechas. Supongo que ahora sabemos para qué servían esas máquinas de impresión. Ella les dice que les digan a sus aliados que no traigan el libro a la iglesia. Luego pregunta cuánto tiempo tendrían que contener la respiración. La congregación
Se está impacientando y ellos también. Una vez abajo, decide darles una respuesta clara. Les dice que finalmente recibió una revelación divina, y esto les aporta algo extra. Emocionada. Pero ella les dice que la información era extremadamente privada y les hace jurar guardar el secreto. Después de eso, ella revela algún tipo de información secreta que les da algo de moral. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios se está tramando ahora? Después de un tiempo, hay celebración en el reino de Urnicia. Quien tiene ahora 18 años y se sienta atrás, y observa con orgullo cómo su hermano mayor es coronado como el nuevo rey de la inercia. Él considera que su hermano debería darse prisa y convertirse en un rey sabio, para desviar toda la atención de él. Haría todo lo posible para apoyarlo entre bastidores y asegurarse de que eso suceda. Maldita sea. Por el bien de su vida en paz, desea que la paz que sentían continúe. Desafortunadamente, no siempre conseguimos lo que deseamos. Nuestro M. Hace frío en los campos verdes abiertos. Me pregunto qué estaba tramando Santa Tess Nilvania, mientras Peanut está practicando a su lado, y le pregunta, ¿por qué sigue invocando y contratando espíritus menores? Ahora se podían crear paquetes con espíritus de nivel intermedio. Pero ¿cómo? Se decepciona al descubrir que solo era por su ternura. Pina ahora es fuerte, más fuerte, capaz de invocar hasta 100 espíritus menores a la vez. Ella controla a sus ejército espiritual de ternura para atacar, y el príncipe se da cuenta de que ella prefirió la cantidad a la calidad. Desafortunadamente, eso no es suficiente. Como ella, excepto su compañera Dia, la contrarresta fácilmente con su propia magia de fuego. Dia le dice que le faltaba control, ya que había una brecha en su formación. El príncipe no tenía. Se esperaba que Peanut ganara, ya que Dia está a la par de un mago de séptima clase. Aunque Peena es mejor que algunos magos de sexta clase, le aconseja leer libros militares y trabajar en liderar la unión espiritual. Luego les dice que entrenen una vez más mientras piensa en tomar una siesta, porque no se le ocurre una respuesta sobre lo que planeaba el Reino Santo. Mientras tanto, durante el entrenamiento, Peena pregunta sobre los antecedentes de Dia y lo orgullosos que deben estar de verla tan fuerte. Pero Dia revela una triste y sombría verdad. Su pueblo natal fue arrasado por una pandemia. Pina-Ami se disculpa inmediatamente y el príncipe queda impresionado por su humildad. Reflexiona sobre lo desafortunada que fue la historia, y justo entonces se le ocurre una idea: ¿pandemia? Luego, se retira y les dice que no lo esperen, pues tenía una tarea importante que realizar. Hay algo que aún puede destruir un reino tan grande como el suyo. ¿Una pandemia? Preguntó al bibliotecario si se habían restaurado todos los registros al entrar en la biblioteca histórica. Luego le pide que le traiga todos los registros relativos a la guerra entre el reino de Inurgeón y el Reino Santo, así como otras naciones. El príncipe realmente odia los análogos. Estuvo investigando hasta el anochecer y logró encontrar algo. Era un registro de la guerra entre el Reino Santo y el Reino de Esle que ya no existía. El Reino Santo había comenzado la guerra, y Esle era fuerte al principio, al menos hasta que una plaga se extendió por todo el país y provocó el colapso de sus fronteras. La guerra, junto con la plaga, era demasiado para que pudieran manejarlo. El príncipe considera que todo esto era muy sospechoso. Los acontecimientos se sucedieron con demasiada fluidez, y el Reino Santo ofreció su ayuda justo después. El Reino Hazel fue posteriormente destruido y se vio obligado a unirse al Imperio Mirman. Sí, eso lo resuelve. Nuestro chico tiene que hacer algo. Más tarde, le pide a Dia que lo ayude a fabricar medicinas. Fabricando medicinas. En su astucia, pues un error podría tener efectos secundarios devastadores, tanto como salvar vidas. Hay que considerarlo con cuidado, pero nuestro chico no puede simplemente cruzarse de brazos cuando conoce los planes del Reino Santo. Entiende, pero le preocupan las dificultades. Nuestro protagonista nunca planeó hacerlo desde cero. Ya tiene todos los materiales básicos que necesitan y ya ha sido. Diseñó un medicamento de emergencia por si acaso. Fue algo que había tenido en cuenta cuando fue recién transferido a Fila. Además de su habitación privada, también tenía un laboratorio donde podía desarrollar fármacos en cualquier momento. En cuanto al nombre del fármaco de emergencia, lo llama anticáncer. Bióticos. Luego contacta a Damon para comenzar a producirlos en masa. Dia está confundida sobre por qué la llamó para una tarea que obviamente es para un alquimista. Pero él tiene algo más reservado para ella. Le entrega un papel y después al mirarlos, se sorprende. Lo que ella está mirando. Él le dice que domine la técnica, pero ella cuestiona su necesidad. Él le dice que es para el peor de los casos. Le ordena que no se lo diga a nadie ni use la técnica de control de partículas mononano sin su permiso. Ortodoxa, pero ella promete estar a la altura de sus expectativas, mientras que los alquimistas estaban ocupado produciendo en masa su medicina. Dia estaba trabajando duro para dominar la técnica. Elmin envió un mensaje diciendo que había terminado con el motor, lo que significa que es hora de un crucero alegre. Un Esach, un saludo a Insana y están muy sorprendidos de lo grande que es el mar. Alrededor del reino de Arnesia solo hay montañas y rocas, por lo que nunca antes habían visto el mar. Ahora se encuentran en el reino Felsen,
que servía de puerto comercial para diferentes barcos de distintos países, de los cuales la compañía finalmente se había unido. Cuando Asa y Sena vieron barcos, quedaron deslumbradas, pues también era la primera vez que lo vieron. Estaban boquiabiertas, que empiezan a avergonzar un poco al príncipe, y se quedan boquiabiertos aún más cuando llega su turno. Pfizer Sky no se yergue majestuosa mientras honra el puerto con su presencia. Aken y él. El resto realmente se había superado esta vez. Un aviso de que no había ventas, y el príncipe le dijo que vería por qué. Justo entonces, ayúdame, aparece casualmente por teletransporte. Llegó solo, ya que todos los demás magos estaban ocupado con nuestros viejos amigos, los magos oscuros. Nuestro príncipe señala que la técnica empleada para fabricar el motor del barco fue inventada por el mismísimo Señor de la Torre Mágica. Podía sentir la sangre y las lágrimas de los magos agotados que trabajaban en el barco, piedad para sus almas. Ahora que están completos, es hora de dar un paseo en el barco. El barco surcó los mares con eficiencia. Es una embarcación única, hecha de hierro, con un motor mágico y un peso de más de 9.000 toneladas. Ouches tiene la cara pálida y está sudando por todas partes. Está bien, MC corre a su lado, preocupado por si se marea. Pero, en realidad, solo está sufriendo Tep. Según ella, su abuelo, un explorador, quedó atrapado un día en una grieta y quedó varado en una isla desierta. Usó esa historia para asustarla cuando aún era niña. El príncipe la instó a contemplar el hermoso paisaje para distraerla, y el paisaje es realmente hermoso. A los patos que este barco por sí solo podría transportar tanto como toda la flota de la compañía feudal. Y nuestro protagonista planeaba, añadiendo 3 más a medida que avanzan. Ambos dialogan sobre las ganancias que iban a obtener. Una mancha algo, una grieta. Enelman lo ve, y las huellas lo confirman. Mientras tanto, Asa grita a todo pulmón. Es bastante común ver krakens y otros monstruos marinos en alta mar. El marinero sugiere que si dan la vuelta ahora, podrían escapar. Como solo les estaba advirtiendo, incluso si los sigue, siempre podrían arrojarle algo de comida para distraerlo. Eso está bien, pero nuestro experto en reencarnación tiene una idea mejor. Estrellar la nave contra la grieta a toda velocidad, como una bola de bolos contra bolos. Asa parece haber visto un fantasma. El príncipe. Necesitaban probar la durabilidad del barco, y además, ¿qué le provocó esa tonta reacción al interponerse en su camino? Asa ha perdido la cabeza mientras se preparan para impactar. Bajo ese calor que quedó, el barco entonces choca contra un crujido inesperado y ¡boom! Realmente es como una bola de boliche y bolos. Mientras todos empiezan a recuperarse, bueno, todos excepto Asa, que ya había ido a tomar el té con su creador. ¿La grieta? Está hecho pedazos, y esa es toda la prueba que nuestro chico necesita para concluir que el barco era altamente resistente a ataques de monstruos y arrecifes. Lo llaman día y terminan su prueba en el mar. Después, el príncipe les dice a sus compañeros que busquen su preciado cacao, mientras se dirigen a descubrir el continente sur. No tardará en poder preparar su preciada cola, y la sola idea le hace la boca agua aún más que cuando hizo chocolate. El objetivo oficial de su expedición urniciana es contactar y forjar relaciones con el continente sur. Nadie sabría jamás que la razón principal es su egoísta avaricia. Necesitaba refresco de cola. Sería uno de los muchos secretos que se llevaría a la tumba. Mientras tanto, en cierta aldea en las afueras del reino urniciano, la gente está cayendo. Izquierda y derecha. Hay problemas. El príncipe reflexiona sobre cómo tanta gente había empezado a mostrarnos una ley militar, digamos un volumen de resistencia en el sur de 20 signos de fiebre en todo el reino. Rusia informa que el reino real había publicado un documento oficial que confirmaba una enfermedad infecciosa. El príncipe no esperaba que llegara ni se extendiera tan rápido. Pregunta si sus pueblos natales, tan locos como ella, estaban a salvo, y ellos lo confirman. Aunque la región, tan cuerda como ella, se vio afectada, su aldea era la única que estaba a salvo. Se pregunta si tendrá algo que ver con su linaje. Les ordena cerrar las puertas y restringir el acceso. Está devastado al pensar que todos los negocios y el transporte podría detenerse fácilmente. Les ordena que lo solucionen con la medicina. Se habían preparado. Deben suspender todas las demás operaciones y centrarse en erradicar la pandemia. Antibiótico. Alex no puede resolverlo todo, pero por suerte, la magia curativa existe en esta era. Él le ordena a su compañera, para pedirle ayuda a Elmin si les falta personal. Mirando él. Informes. El príncipe Roll observa que la enfermedad se estaba propagando mucho más rápido de lo debido. Está seguro de que Nelvania está secretamente detrás de todo esto. Girar. Y entra con una pregunta para su amo. Ella pregunta si esta enfermedad fue creada por el hombre. Al sanar con magia, sintió que ella conocía la enfermedad. Resultó que fue la misma enfermedad que arrasó su ciudad natal. Ella pudo. Nunca olvides la plaga que mató a sus amigos y familiares. Ella vuelve a preguntar, y él asiente, confirmándolo. Mientras tanto, Peano escuchaba a escondidas su conversación. Dicho esto, lo deja solo. Pero antes de que ella lo hace, el príncipe promete vengarse de la persona que hizo esto.
el príncipe va a visitar las tierras enfermas, estériles y abandonadas donde la enfermedad se propagó por primera vez con Día. El señor les advierte que tengan cuidado, pero tiene una herramienta mágica de cuarentena en la mano. Le aconseja que se vaya, pero no puede, ya que ese es su territorio. Nuestro chico obedece. Después de todo, la persona que realmente necesita ir es Peena, quien está escondida en una caja en el carruaje que había llegado. Se disculpa por seguirlos, pero no podía quedarse sentada, especialmente después de escuchar la historia. Luego le muestra su espíritu recién contraído, que podría necesitar una curación sencilla. Como ya tenían prisa, el príncipe accede a regañadientes a que los siga. Pregunta si la aldea ha tomado alguna medida, pero el señor responde negativamente. El plan original era quemar la aldea, ya que desconocían la enfermedad a la que se enfrentaban. Él ordenó, y ella comienza a lanzar un hechizo. Él le dice a un señor sorprendido que si esto sale bien, tal vez no tengan que quemar el pueblo después de todo, lanzando el hechizo de control de nanopartículas de Manan, que elimina virus de la atmósfera. Nuestro profesional básicamente estaba haciendo trampa, pero no tenía otra opción. Después de todo eso, usa un papel de prueba para comprobar el efecto, y la verdad es que todos los virus habían desaparecido. Deia es agotado después del lanzamiento. Lanzar el hechizo sobre toda una aldea es mentalmente agotador. El señor estaba rebosante de alegría, pero el príncipe le dice que no celebre todavía, ya que el trabajo no había terminado del todo. Entonces empiezan restaurar la aldea, tratar a los enfermos y dar vacunas. Pronto, la enfermedad de alta mortalidad que amenazaba al reino es detenida por nuestro profesional de la reencarnación y sus compañeros. Y un pequeño santo está muy disgustado. No podía creer que el número de muertes fuera inferior a 100 debido a una pandemia que el reino de Anercia no debería haber podido evitar. Después de las pruebas, en cierto pueblo, había comprobado que la enfermedad funcionaba bien. Sospecha que fue obra de cierto príncipe canoso y está furiosa. Necesita pasar al siguiente plan cuanto antes. Planea usar una nación, que también está en su lista de objetivos, para destruir el reino de Nersia. Ella llamó, pero no estaba garantizado que volviera a tener tanta suerte. Por el bien del frío, hijos del reino santo. Esos sacerdotes tontos están confundidos y comienzan a dudar de la misma prueba, mientras el reino de la inmersión permanecía intacto. En su G. Terrich con Pinat, nuestro príncipe está contento de que la epidemia haya comenzado a disminuir. Dana está a punto de decirle algo, pero decide no hacerlo. Están despiertos. Soldado Faela. Aunque el príncipe la había ignorado por un tiempo, Peena todavía parece una buena chica. Eso significa que tal vez tenga algo que ver con la carta secreta que ha estado recibiendo. No le pareció mal, así que le permitió intercambiar cartas con el imperio. Al fin y al cabo, técnicamente estaba en el reino estudiando en el extranjero, así que enviar cartas se consideraría normal. Se pregunta qué esconde realmente. Peano, por otro lado, acaba de recibir otra carta secreta de su hermano. El imperio aprovechó que el intercambio de cartas era normal y envió mensajes codificados que solo podían verse, usando la sangre del receptor. Le dice que ha oído que se mudó con el tercer príncipe. Eso fue todo un logro. Aburrido como ella. Obviamente, no sabe que su secreto ha estado expuesto al príncipe e incluso está aprendiendo con él. Su odio por el reino Inergen también se intensifica a medida que se profundiza la influencia de su esposa Raminia. Del reino santo. Él le advierte que no exponga su talento y ella se pregunta por qué desprecia tanto su habilidad. Recuerda la mirada en su rostro cuando ella descubrió por primera vez su poder. Mientras ella descubre algo impactante y apresurado. Salió a encontrarse con el príncipe Ail. Una vez que encuentra al asustado príncipe Flecha, ella le entrega la carta secreta. El protagonista se siente incómodo al leer la carta de otra persona, especialmente una codificada en secreto. Al leerlo, queda tan sorprendido como ella. El emperador del imperio Miraman, su hermano, es dispuesto a vender a su gente como soldados esclavos a bajo precio. ¿Qué demonios? En el palacio Mirman, el humano tonto que aparentemente era el emperador, yace en el regazo de su esposa y recuerda cómo los antepasados odiaban el reino de la inercia. Nunca pudieron reconocer un reino, fundada por un plebeyo que se despertó una mañana y se declaró rey. Él piensa en su esposa por la ayuda que el reino santo estaba ofreciendo. Empieza a cuestionar su decisión de comerciar con sus propios súbditos como esclavos. Cree que lo entenderán si les dicen que su sacrificio fue para el bien del reino. Después de todo, eran comerciantes que se rebelaron contra él. Su astuta esposa está de acuerdo y sonríe. En respuesta, Pinat está segura de que Ramina está detrás de todo esto. Admite que su hermano no ganará el premio al mejor emperador del mundo.
pero no era tan malvado. El príncipe está confundido, pues el emperador escucharía descaradamente las palabras de una mujer de otro país. Peena luego confiesa que su hermano estaba estúpidamente enamorado de su esposa y llegó al extremo de construirle una iglesia ridículamente cara, incluso expulsando a su propia hermana de su casa. El príncipe desconocía esto. Considera que el emperador fue un auténtico insensato al llegar tan lejos, incluso después de comprar agua bendita carísima para salvar su orgullo. Las cosas siguen igual. El imperio definitivamente dependerá del Reino Santo y caerá inevitablemente. Luego le pregunta a Peena por qué le cuenta todo esto. No es que esté en deuda con ellos ni nada. Ella debería haberlo sabido. Era obvio. Otra prueba mental de nuestro chico. Ella entonces argumenta que este asunto también está relacionado con él en algún nivel. Su SP. Aquí le había advertido sobre la misma prueba cuando la conoció en la boda de su hermano. Tras reconstruir los acontecimientos, descubrió que existía una conexión entre el Reino Santo y la pandemia. Lo que significa que ambos tienen un enemigo común. Pero esto no basta. Para convencer al príncipe, ella va más allá y dice que si recupera su posición como princesa, incluso vendería el imperio, o al menos algo similar, porque sería mucho mejor que la situación en la que se encontraban. El príncipe aún espera más, así que ella, vacilante, dice que incluso podría llegar a ser su propiedad. El príncipe no tiene ni idea de qué demonios está hablando. Tras una breve pausa, el príncipe, ahora comprendiendo lo que quería decir, le pide diabólicamente que empiece a pagar ahora, si es algo que puede hacer. Peanut entra en pánico, pero acepta. Haría cualquier cosa por su nombre, pero nuestro playboy solo bromea e insiste en que deje de hacerlo reír. Planeó ayudarla desde el principio. Una princesa nerviosa, enojada y avergonzada, comienza a lanzarle todo lo que puede. Él solo quería poner a prueba su determinación y disposición para seguir sus instrucciones. Entonces, revela que la razón por la que le enseñó artes espirituales fue para vengarse de la doctrina del Reino Santo. Es hora de expulsar a esa santa ingenua. Ni siquiera de política. El príncipe está furioso porque se atreve a meterse con él, sobre todo ahora que está tan ocupado. Luego le dice que, a cambio de su ayuda, tengo que prometerle que haré negocios con él en el futuro. Al final, todo nuestro chico quiere su dinero. Toda esta lucha de poder puede irse al diablo, porque no le importa nada. Hora del maní. Gretz pone todo su empeño en esta propuesta, pero él pensó que ella estaría contenta. Sugiere que quizá de verdad quiera ser de su propiedad, y ella se niega rotundamente. Y mientras Santa Tesnelvini entra en el orfanato del Reino Santo, los niños que están allí corren a saludarla. Se cae y se lastima, por lo que ella arréglalo. Él lo hará. Él y amable. Le dice que tenga cuidado la próxima vez. Difícilmente podrías creer que es directamente responsable de la muerte de tanta gente inocente por la forma en que trata a estos niños. La hermana a cargo entra corriendo y la aprecia. La verdad es que, si no fuera por ella, el orfanato no estaría en pie ahora. La decisión de empezar a ayudar a los orfanatos se implementó plenamente después de que ella asumiera el poder. La hermana está profundamente agradecida con quien salvó los orfanatos. Solo ella lo sabía. De vuelta en su carruaje, habla con su ayudante sobre la hermana asesina. ¿Quién? Dile que hay un límite a lo que pueden hacer por el orfanato. Rutas e invasiones de otras tribus. El número de huérfanos había aumentado ese año. Por eso odiaba a otras razas y luchó tan duro para erradicarlas en otras naciones. Ella cree que tendrá que intentar convencer a los codiciosos sumos sacerdotes, quienes solo se preocupan por sí mismos, para que puedan seguir manteniendo el orfanato durante unos años más. En este reino, donde hay poca agricultura y prácticamente ningún recurso, aferrarse a la fe como una polilla atraída por la llama es todo lo que pueden hacer. Para sobrevivir, vendió agua bendita y medicinas elaboradas con sus habilidades en precios altos y gente rica bendecida a cambio de donaciones costosas. El reino no puede subsistir sin ella, pues es invaluable. Cree que necesita hacer algo rápido. Con la mentes del reino anersiano y las frescas granjas del imperio Mirman, nunca más tendrían que preocuparse por armas o comida. Quizás sea malo tomar lo ajeno, pero no tiene otra opción. Su Dios nunca ayudó a los humanos, ni siquiera en el futuro. La gente descubre lo que hizo y la culpa. A ella no le importaría, siempre y cuando consiga lo que quiere. El príncipe cree que no podía hablar en serio. En un momento, para protegerse a sí misma, está realmente dispuesta a eliminar las fuerzas externas en lugar de proteger las internas. Él jura, interruptor, cueste lo que cueste. Como llave, se acerca el matrimonio, pero unos bandidos lo detienen. Están todos, o un usuario y quiere lo de siempre, sus cosas. El pobre dueño ya había empezado a extenderse. Acepta su cara, cuando dos figuras encapuchadas aparecen para rescatarlo. Peony usa su espíritu de fuego para detenerlos. Intenta amenazarlos, pero olvida las palabras y necesita que Día se las recuerde. La banda, al menos. El líder luego admite haber bajado la guardia, jurando cortar al lagarto que lo atacó.
Desafortunadamente, no tiene ni idea de que ese era solo uno de los 100 lagartos que trajo a la familia. Entonces les ordena que se arrepientan y les da el juicio divino. Bien. Y su líder intenta cortar las llamas con su espada de aura, excepto su aura. La espada ya no está. Las llamas la derritieron por completo. Oh. Y eso era solo un lagarto. Imagina el daño que infligió cuando usó 10. Pronto, el área circundante empieza a oler a carne asada. Después de todo ha terminado. El dueño del carruaje se gira para agradecer a las personas que lo habían ayudado. No se encuentra por ningún lado. Mira. China está agotada después de lidiar con tantos bandidos, luchando. Recitarlos no es problema, pero recitar esos versos que el príncipe le dio es lo difícil. Podría morir de pura vergüenza. El príncipe le había ordenado que cambiara la percepción de los espiritistas, ya que el Reino Santo había manchado su reputación con herejía. Debido a la maldita, el hecho de que algunos terceros resultaran heridos durante las batallas entre el Reino Santo y los espiritistas, culparon de todo a los espiritistas, y apoyaron al Santo Reino, alimentando así la herejía. Necesitaban demostrarle a la gente que las artes virtuales eran inofensivas, tal como la forma en que las usó para ayudar a curar a las personas en la aldea infestada. Esta vez, adoptan un enfoque diferente, usándolo para salvar a la gente atrapando bandidos y realizando otras buenas obras. Las acciones hablan más que las palabras. Ella, diciendo que lo está haciendo bien, ya que también está adquiriendo experiencia práctica con todo esto. Él se relaciona con ella a un nivel más profundo, ya que ella también tuvo que luchar contra bandidos para ganar dinero que la ayudó a llegar a Fagila. Ella está contenta de poder usar su talento, que tenía escondido, durante tanto tiempo para ayudar a la gente. ¿Lo sugieres? Dan unas cuantas rondas más, pero nuestra princesa necesita desesperadamente un descanso. Después de unos días, corren rumores. La historia de las chicas y sus actos se extiende como la pólvora, desde la captura de bandidos. En cuanto a la reparación de puentes, cada uno tiene una opinión diferente. Lo común es que siempre decían algo sobre los espíritus cuando hacían buenas obras. Y esto lleva a que la gente hable de espíritus, y su visión sobre ellos comienza a cambiar poco a poco. Idia está preocupado de que esto no sea suficiente para cambiar completamente la perspectiva de las artes espirituales en las mentes de la gente. El príncipe no está completamente seguro del resultado, pero de lo que está seguro es de que la gente no olvida las cosas fácilmente. Aunque sea el más mínimo mal o la acción más justa, alguien siempre lo recuerda. Una vez que terminaron de sentar las bases, llegó el momento de dar el siguiente paso. Mientras que en el Imperio Mirman, el St. Tisadorna el emperador con su presencia, se ponen manos a la obra. Ella debe firmar un contrato, sellando el trato de los esclavos que se venden. Se sienta a firmarlo, piensa en lo tonto que fue el emperador, y con razón, ya que su reino pronto se vería afectado por su estupidez. Justo cuando su pluma estaba a punto de tocar el papel, hubo una interrupción. Había un asunto urgente del emperador, y un mensaje para la misma prueba de su espía en el reino urnisiano que la estremeció. La princesa del Imperio Mirmon acaba de revelar a todo el reino de Ernesia que es una espiritista. Solo algunas F. Antes de eso, Peena está muy nerviosa, pero no puede. Deja de fumar ahora que ha llegado hasta aquí. El príncipe le asegura que la apoyará pase lo que pase, y con eso, ella da un paso adelante para hacer un anuncio oficial al pueblo del reino urniciano. Después de presentarse, ella cuenta su historia y la razón por la que eligió contarla aquí, y no en su imperio. Ella calma su mano temblorosa y algo más. Su espíritu frente a una multitud asombrada. La gente empieza a murmurar entre sí sobre las buenas obras realizadas por los espíritus, como la curación de la aldea infectada por la plaga, la captura de bandidos, la reparación del puente, etc. Ella va para contarles que ella ha tenido la capacidad de comunicarse con los espíritus desde que era muy joven. Su madre le había enseñado a ocultar sus talentos para protegerse, debido a que su imperio y el Reino Santo tenían una buena relación. Temía lo que pudiera pasarle a su hija si la descubrían. Finalmente, su hermano, el actual, el príncipe se enteró, lo que llevó él la confinó a ella y a su madre. Esto enfermó gravemente a su madre, quien se vio obligada a ocultar sus poderes, considerándolos una maldición. La enviaron aquí a estudiar en el extranjero, y finalmente conoció al príncipe Airl, el tercer príncipe, quien le enseñó sobre los orígenes de sus poderes y su verdadero uso. El príncipe se pregunta cuándo hizo todo eso, pero la deja terminar. La princesa continúa. Decir que se dio cuenta de que había vivido toda su vida miserablemente debido a la doctrina y la herejía que el Santo Reino enfatizó. Ella predicó que la magia en las artes espirituales era lo mismo. Luego afirma que esta absurda herejía, que el Santo Reino enfatizó que debía ser retirado.
Después de que la princesa declaró, ante su afirmación, su público empieza a dudar de las acciones del Reino Santo. El príncipe considera que, dado que los espiritistas fueron perseguidos hace tiempo, la idea ha muerto en el reino, ya que nadie con una fe firme sigue vivo. Gracias. Ante esto, la opinión pública se inclinaría hacia el lado del pene, y tanto el Santo Reino como el Imperio serían culpados. Mientras camina hacia ella, se para a su lado. El PR se compromete a apoyarla pase lo que pase. Luego declara públicamente que él y su familia han decidido protegerla. Estudió las artes espirituales y, como humano y erudito, no pudo permitir que una niña inocente con habilidades inofensivas siga siendo perseguida por el Reino Santo. Les preguntó sobre sus experiencias y la gente empezó a confirmar que la espiritualidad, la princesa les había hecho mucho bien. Artes espirituales, al igual que la magia, podía usarse tanto para el bien como para el mal. En ese sentido, declara que cuestionaría personalmente al reino por sus acciones, y cualquiera quien quisiera objetar debería acudir personalmente a él. También, todos los espiritistas que se habían escondido en secreto acudieron a él en busca de ayuda. Después de la audiencia, anuncio, la opinión pública cambia drásticamente respecto al Reino Santo y sus pretensiones. Aunque los nobles aún tienen dudas, el príncipe cree que es hora de terminar con todo. De vuelta en el palacio del emperador, el emperador ordena que se envíe un mensaje al reino de Arnesia de inmediato. Mientras tanto, los tontos sumos sacerdotes se enfurecen al descubrir que la familia real del imperio tenía un espiritualista a sus espaldas y exigen que se rompan todas las manadas, que es lo último que quiere la misma prueba. También ordena que se envíe una carta al reino de Arnesia. Pero, antes de que se pueda enviar cualquiera de las cartas, una llega del reino. Parece que nuestro genio protagonista quiere charlar un rato. Cuando Errol recibe las cartas, es justo lo que esperaba. Parece que ellos también quieren hablar, así que, una figura de lado largo viaja al Imperio Mirmin. Mientras nuestro chico disfruta de las obras de arte y el paisaje, Peanut está aterrorizado de lo que podría pasar. Siguiente, su MC le dice que es la MC del día y que no debería tener miedo, ya que él la respalda. Mientras no cometa errores, todo irá bien. Para animarla, le da un regalo. Es un cinta roja, pero obviamente no es una cinta común. Ya sabe que es un medium de invocación para un rey espíritu. Entonces se ofrece a ponérselo y le trenza el cabello en el proceso. Nuestro playboy de ave. El príncipe sabe un par de cosas sobre las mujeres de sus vidas pasadas, claro. Después de esto, ella se relaja, y van hacia mí. Conoce a sus anfitriones, el imperio y la princesa. El emperador va directo al grano y le pregunta a Errol por qué le enseñó artes espirituales a su hermana. Pero el chico argumenta con indiferencia que solo hizo surgir el talento de la princesa. Grita, preguntándole al príncipe si sabía qué eran los espíritus. Antes de responder, el príncipe desvía su atención hacia lo insensato, sin perder la compostura como un emperador insensato. Le dice que su dios se refería a los malhechores que usan artes espirituales, y no a las artes en sí. Continúa explicando que los espíritus eran solo maná en el aire con conciencia. Por lo tanto, llamarlos. Se detiene y les dice que consideren reevaluar su doctrina. El sacerdote tonto pierde el control y grita que la prueba de la maldad del espíritu es que la magia sagrada de la santa puede erradicar incluso a un rey espíritu. Bingo, ha estado esperando oportunidad para una demostración en vivo. Invita a la princesa a unirse a él, y el Vania no quiere construir. Creía que un rey espiritual que no había sido invocado en 100 años estaba a punto de serlo. Peanut invocó entonces cuidadosamente al gran espíritu, rey de las llamas, y aparece de alguna manera luciendo, más majestuoso que antes. ¡Qué brillo! Literalmente, ¿podrían creer que el rey espíritu fuera realmente real, y mucho menos que la princesa pudiera invocarlo? Red pregunta por qué lo convocaron, y el invocador le cuenta sobre la doctrina que afirma que son seres malvados. Está indignado por su insensatez. Los espíritus son seres que existen en la naturaleza, imbuidos de maná. No son diferentes de la tierra ni del mar. El príncipe también felizmente añade que la misma prueba cree que ella podría con él. Le dice que siga adelante, pero ella se niega. Admite que podrían haberse equivocado un poco, para consternación de sus sacerdotes. El príncipe luego le pregunta si admitió haber maltratado a otros espiritualistas. 250 personas se animaron con su discurso y acudieron a él en busca de ayuda. Ellos también, la princesa debe ser compensada. Los sacerdotes son fusilados. Que la sacerdotisa no está haciendo nada. Y en cuanto a la guinda del pastel, los pasteles están vacíos. La agencia muestra pruebas de que alguien causó deliberadamente la pandemia desde una esfera de registro que acababa de desarrollar. Alguien que podía teletransportarse fácilmente a cualquier lugar y hacer cualquier cosa.
la esfera de registro, que había sido instalada para atrapar ladrones. La pilló con las manos en la masa propagando la epidemia. El príncipe podría ver, la consoló, pero decidió exponerla ante su propia gente y otros países. Se disculpa por actuar sin solicitar una investigación formal, pero tenía que desenmascararla antes de que hiciera algún trato. El santo intenta negarlo, utilizando la larga amistad entre el Reino Santo y el Imperio Mirmín, y el hecho de que el imperio necesitaba su ayuda como palanca. Pero entonces interviene la princesa. Ella cree que sus problemas financieros podrían resolverse si se unen y hacen negocios con el reino Inergen. Luego se lo muestra a su hermano. Su plan, que se queda corto de F, los devuelve al camino correcto. Él rastrea, para protestar, pero ella argumenta con mayor vehemencia que vender a sus esclavos no es la solución. El príncipe Orrel considera que el emperador no puede estar tan desesperado por dinero rápido y el espíritu del fuego. Observo algo en la princesa Pina mientras intenta convencer a su hermano. Ahora bien, si algo de eso la detiene a mitad de camino, que el emperador ya había tomado su decisión, pero luego se da cuenta de que ella está usando hipnosis en él. Lo cierra con su propia magia. Cree que ninguno de los dos debe interferir en lo que sucede, así que cálmese, señora. El emperador, ahora libre de la hipnosis. Este proceso decide hablar con sus sujetos sobre el asunto y suspende las pruebas que protestan por ello. Hablando de eso, nuestro protagonista ni siquiera ha terminado, ya que usa. Esta es la oportunidad de acusarla de no ser una verdadera santa. El sacerdote, quedan atónitos y empiezan a respetarla de inmediato, como si hubieran estado en espera todo este tiempo. Mientras tanto, Nilvania intenta hipnotizar al emperador de nuevo. Pero esta vez, Red, el rey espíritu del fuego, lo bloquea ya que no puede seguir tolerando su non-sam. Muchas gracias por ver. Acorralado, Plenty of decide mostrar su verdadero lado y atacar. Y Unriel le dice a Peanut que se prepare para atacar. Mientras tanto, los sacerdotes interpretan todo esto como un milagro. Otra vez son tontos. Los sacerdotes tontos se regodean en la gloria del poder de su santa. Bueno, hasta que eso pase, el mismo poder comienza a envolverlos. Los guardias que intentan pedir ayuda también se ven afectados, pero no están muertos. Entonces, el príncipe Airel deduce inmediatamente que puede atacar el reino mental con su poder, que fue como obtuvo su posición actual. Los rojos de Peanut y List ayudan y él obedece. La Novania del ataque, y comienza a abrumarla y pagar neto. También añade el poder de sus otros espíritus, pero no. Entonces, si algún hechizo disipado la ataca directamente y mentalmente, la ataca en forma de muerte. Y madre, cuyo objetivo, la maldijo y maldijo su habilidad, se niega a creer que es real, pues su madre siempre intentó defenderla hasta el final. Sin embargo, esto la distrae y debilita su conexión con su espíritu, dándole a Novania la apertura que necesita para enrojecerse y envolverlo. Una vez que todos quedaron inconscientes, finalmente libera el hechizo, preguntándose cuánto tiempo podría sobrevivir tras usar un hechizo extremadamente pesado. Incluso si muere, debe reparar su reino. Luego, ordena a todos los que están bajo su hechizo que olviden todo lo ocurrido ese día. También, que la princesa Peena y el príncipe Ero fueron asesinados por espíritus rebeldes en su camino hacia aquí, y que el tratado entre el imperio y el reino santo concluyeron sin contratiempos. Tras dar sus órdenes, se dirige a MC para matarlo. Antes de eso, decide extraerle todas sus habilidades. Le agradece que se las haya entregado en bandeja de plata, ya que, al acceder a su memoria, se siente abrumada por la enorme cantidad de información de todas sus vidas. Nuestro príncipe, luego se despierta tranquilamente, aburrido y decepcionado. Ahora le agradezco por brindarme un espacio donde nadie los molestaría. Se quedó atónita y aterrorizada porque no sabía que su protagonista era en realidad un profesional con más de 100 vidas. Nelvania, quien en realidad estaba viviendo su segunda vida, no tenía forma de vencerlo. Un maestro del juego de la reencarnación. Ahora decide devolverle el favor y ver sus recuerdos. Eso significa que es hora de un flashback. Hace unos cientos de años, una niña llamada Romila nació en el reino santo de Zeyanian. Ella siempre rezaba todas las noches a su dios para que los ayudara, pero nunca recibió respuesta. 2 años después, fue seleccionada como el próximo santo. Ella pensó que había mucha gente codiciosa en su reino, sacerdotes que usaron la fe para extorsionar dinero y un emperador santo que fue cegado por fe. Ella juró para tomar un camino diferente y no dedicarse a ellos. Cuando te conviertas en Santa Tess, obtienes un nuevo poder que se utiliza únicamente para el bien de la iglesia. Varía de persona a persona, pero Romila era diferente. Ella devolvió el dinero mal habido y suprimió todo. El emperador con su nuevo poder, salvado por sus manos, pero eso no fue suficiente. Incluso con la estabilidad temporal, la raíz del problema aún no se había resuelto. Si te enojas por la guerra, estamos inundando el reino. Sabía que tenía que cortarles el paso. La humanidad no podía salvarse solo con compasión. Sus poderes tenían límites, y su objetivo era únicamente el reino santo. Así que,
Ella vendió agua bendita y hizo tratos en la superficie mientras, en los países vecinos que la tacharon de herejes y los destruyeron. Ella no le importaba que la llamaran demonio mientras el reino sagrado estuviera a salvo. Continuó así hasta que envejeció. A medida que envejecía, su poder se debilitaba y pronto no pudo controlar a los sacerdotes, y como resultado, volvieron a caer en sus costumbres corruptas. No había un sucesor digno para ocupar su lugar. En su lecho de muerte, deseó desesperadamente tener más tiempo, otra oportunidad, solo una vida más, y la obtuvo. Renació en esta era como Nilvania. Después, porque Mila murió, la siguiente prueba fue incompetente y pronto el reino volvió a estar en crisis. Al llegar, eliminó al emperador con una enfermedad y expulsó a otras razas para expandir su territorio. Como ya lo había hecho una vez, no le resultó difícil hasta que apareció nuestro experto en reencarnación. El Since argumenta que todo lo que hizo fue vender papel y ganar algo de dinero, pero ella hizo que todo su reino intentara matarlo. No solo había ganado dinero, Bro era inmensamente rico, lo suficiente como para salvar a sus huérfanos de la inanición. Ella le pregunta si nunca ha actuado solo por sí mismo y por sus seres queridos, y él admite que lo ha hecho, pero nunca había llegado tan lejos como para matar a otras personas inocentes. Un Santés sin compasión no era más que un demonio. Ella admite que no puede ganarle y promete asumir toda la responsabilidad por todo lo que ha hecho, suplicando estar enojada, pues lo hizo todo por los niños. Pero el príncipe la regaña, diciendo que solo porque había vivido 2 vidas no le da derecho a decidir cuáles vidas tienen más valor. Ella seguía rogándole que prometiera no usar esto en contra del reino santo y que, en cambio, la castigara. El príncipe le asegura que haría lo mínimo y que el resto era karma. Antes de irse, decide que dejar a esos sacerdotes corruptos y tontos perjudicaría tanto a su reino como al príncipe Flecha. Así que ella los mata. Después de eso, se encuentra con las huellas para aceptar su destino. La princesa se despierta sobresaltada. Recuerda que tuvo que detener la misma prueba. Pero, su sorpresa, todos sonríen y aplauden, porque las batallas terminaron. La historia cuenta que la princesa Pena derrotó a la bruja malvada con su espíritu, el maestro espiritual del fuego. Luego confirma que dio el golpe final, y así fue como los 3 países resolvieron el conflicto. El pueblo imperial cambió de opinión porque lo último que vieron antes de caer inconscientes fue a la princesa Peanut luchando contra la Santa Tess, quien los había atacado primero. Y con la eliminación de la hipnosis, el emperador recuperó la cordura y se disculpó con su hermana. Su prejuicio, esto contra los espiritualistas, también desapareció. En cuanto al Reino Santo, el príncipe amenazó, o digamos negoció con ellos, ya que su líder había desaparecido. Incluso se disculpó oficialmente con la princesa y otros espiritistas. Cuando la noticia se hizo pública, se revelaron los malvados planes de la antigua Santa Tess. El Reino Santo la expulsó, y el país comenzó a sanar poco a poco. En cuanto a Pena y el príncipe, ya que, como técnicamente no era necesario que permanecieran en el reino de la inercia, tuvo que despedirse. Es genial, le agradece por cumplir su promesa y le asegura que siempre cumple sus promesas. Antes de irse, siente algo para el tercer príncipe y nuestra reencarnación pro comercio entre los Mero. El reino y el reino de Anercia transcurrieron sin contratiempos. Princesa Pina se puso en contacto con el príncipe y le preguntó sobre los granos de cacao y la venta de chocolate en su reino, como un artículo de lujo, pero el príncipe argumentó que los medios de producción eran bajos, ya que los granos de cacao eran escasos. Insistió en que esa era la razón por la que se modificó el barco, pero en realidad, el barco era para sus colonos y nada más. El espiritual, la lista de su reino también quería seguirlo, ya que descubrieron que él era quien le había enseñado. Se apresuró a explicar que solo estaba interpretando el papel de la batalla con la misma prueba, pero el príncipe la instó a asumir discretamente el papel de modelo perfecta para nuevos espiritualistas, dijo, para enviárselos, y procedió a colgar. Y antes de que lo hiciera, ella prometió recompensarlo por todo lo que había hecho. Me pregunté cómo iba a hacer eso. En cuanto al reino santo de Celnia, comenzó a decaer tras perder sus mismas pruebas. Solo podían sobrevivir con la condición de abolir sus antiguas leyes de odio a otras razas. El reino pasó a llamarse Reino de Celnia. Con esto, se extendió el rumor de que cualquiera que se opusiera al príncipe Arol sufriría mucho mientras sus amigos disfrutaban. RMC realmente no cree. Creo que da mucho miedo. Tiempo. Paso a 2 años. Nuestro niño, o mejor dicho, nuestro hombre, ahora de 20 años, disfruta de la vida con una botella de cola. En los 2 años posteriores al incidente con el reino Ceyanian, su barco había regresado exitosamente con Colonnuts. Después de varios cruces y experimentos, finalmente pudieron plantar la colatría. Y después de trabajar tan duro en el proceso de fabricación, él, finalmente hizo Coca-Cola. Esto trajo una nueva ola de riqueza para él y su reino. Se pregunta, si le pidiera al imperio algunas nueces de Colón, por fin había conseguido la vida dulce y pacífica que deseaba,
y aunque surgían problemas ocasionales, sus fuerzas lo superaban con facilidad. Nada podía perturbar su paz ahora. Su madre había vuelto, incluso cuando se presentó a la misma prueba, solo la consideraba una molestia, no una amenaza real. Pero su madre, en cambio, es aterradora. Intenta explicarle que ha estado ocupado, pero su madre no lo escucha. Él ya tenía 20 años y ella necesitaba suegros. Entonces, recoge a su hermanita e intenta usarla para defenderse. Lie había llegado el año pasado y ahora es la cuarta princesa del reino Inergen. Una vez que él escuchó la noticia y realmente respetaba a sus padres por ser tan fuertes a pesar de su edad, lo había comprobado y su hermana es una chica normal. Pero a cambio, su hermano es el más rico del mundo, así que quizá ella tenga una vida aún más cómoda que la que él jamás tendrá. La criada entonces le quita a la niña e insiste en que deje de usarla como excusa. Su madre lo entiende. Está ocupado, pero no puede seguir rechazando propuestas de matrimonio. Luego argumenta que su hermana mayor, Kanya, aún no se había casado. Su madre, Tom, responde que su madre lo estaba tomando como un asunto serio. El príncipe entonces promete considerarlo, pero en su mente, está pensando en dejarlo todo como siempre. Después de irse, las criadas intuye sus verdaderas intenciones y se lo cuenta a su madre. Su madre ya estaba preocupada, antes porque era un príncipe menor, pero ahora es poderoso, así que debe intervenir. Las criadas estaban, que su ama, Lavania, había vuelto a ser la misma de antes. Cuando ella, aunque aún estaba enamorada, Lavania era una mujer extraña, y así era como se sentía. Enamorada del ex-rey. Después de tener al príncipe, empezó a contenerse, pero su rareza se le escapaba cada vez que se sentía ansiosa. La verdad es que Lavania, la madre del príncipe, había recibido una carta hacía un tiempo de alguien en particular, y siente que esta vez su hijo finalmente se casará. En la cima, en la chocolatería, el príncipe se pregunta cómo ha aguantado tanto tiempo. No solo su madre, sino también otros nobles están interesados en su matrimonio. Dependiendo de con quién se case, el estatus de su reino y de otros países podría verse afectado, así que fingió ser precavido a propósito. Haga clic regularmente. Pero ahora la presión era demasiado. Soltó ese espejo. El matrimonio es un verdadero dolor de cabeza, y el dueño de la tienda que se casó el mes pasado lo escucha. En ese momento, unas manos lo sostienen por detrás cuando está a punto de irse a jugar. Son Saina y Día de Osa y de alguna manera lo encontraron. Habían venido a arrastrarlo a el palacio. El príncipe sabe cómo estaban extrañamente motivados. Pensó que estaba a salvo, pero sobornaron a la dueña de la tienda, quien con gusto lo delató. Lo arrastraron al círculo de teletransportación, a petición de su madre, para una reunión muy en contra de sus deseos. El príncipe está siendo secuestrado. Los guardias le ruegan que acepte su destino, pero no entiende por qué tiene que estar atado para asistir a una cita a ciegas. No necesariamente una cita para discapacitados. Ya ha buscado una solución. Anteriormente, su madre lo había contactado. Los acecha a sus espaldas, pidiéndoles ayuda con su próxima boda. Sabe que su hijo planeaba escaparse otra vez, como siempre. El trío, sabiendo quién era el príncipe, estuvo totalmente de acuerdo con ella. Ella plisó con ellos para intentar contenerlo mientras el PR era una serpiente escurridiza que podía desaparecer si quería. Prometieron hacer todo lo posible, pero a Osa le preocupa que obligar. El matrimonio nunca funciona. Lavania se sentía bastante confiado esta vez, ya que su futura pareja, Peena, también estaba bastante motivado. Peena se coló en la ciudad sin que el trío lo supiera, porque quería sorprender al príncipe Aifeferity, ¿verdad? Va bien, ella tiene que convertirse en la nueva señora Inercia. Lavania consideró que era común que los miembros de las familias reales con menos posibilidades de sucesión se casaran. Pina les preguntó si no estaban contentos, pero sí lo estaban. De hecho, habían estado haciendo apuestas en secreto y animándolos cuando ella aún vivía allí. Pina estaba decidida a llevarlo a cabo, y ellos accedieron a ayudarla. Y así fue como sucedió todo. Nuestro chico está siendo empujado hacia su perdición como un preso condenado a muerte. Se reencuentra con Peena, que se ve y habla con elegancia sobre el clima. El princeton nota que ella vino preparada para el hoy. Nunca imaginó que ella sería quien iniciaría este tipo de reunión. Indaga sobre sus acciones, pero ella simplemente vuelve a hablar del clima. El príncipe notó, es que se está esforzando por fingir y se pregunta si es porque la gente la está mirando. De repente, estalla con una petición para dar un paseo en bote por el lago. Su determinación es férrea. Peena había oído que los nobles solían reunirse en el bote, pero el príncipe cambia rápidamente de opinión al contarle que una pareja se había caído en el lago. Y así comenzó la tradición. Esa es la razón detrás del nuevo bote mágico en el que ahora viajaban. Tras un silencio de lo más incómodo, Peena se queja de no haber visto una luz verde ni siquiera cuando se la pusieron en la cara. Seguro que la acaba de oír decir, amenazó. Ella tenía, que había aprendido mucho de él,
y el príncipe está preocupado por su pecado de enseñarle tantas cosas no tan buenas. Ella le dice que no se preocupe, porque ni siquiera su hermano se atreve a ir en su contra ahora. Le pregunta si su madre aprueba esta reunión, y ella responde que su madre estaba encantada e incluso le dio las gracias. Supongo que todo el karma de huir de todas esas citas finalmente lo alcanzó. Nina sabe la razón. La razón por la que no puede encontrar pareja es porque no encuentra a alguien que iguale su locura. Pero ella ha vivido con él y aceptaría su verdadera naturaleza. El príncipe todavía piensa que se arrepentiría, pero ella lo argumenta. Para evitar que el matrimonio sea un obstáculo para él, lo mejor sería hacerlo con ella. El príncipe siente que está negociando una propuesta de negocios. Ella promete no estorbarle ni meterse en política inútil, evitándole así dolores de cabeza. Además, tienen la misma edad, así que eso es comprensible. Nuestro MC, entonces empieza a considerarlo seriamente. Él había estado posponiendo el matrimonio y a ella le costaba mucho proponerle matrimonio debido a su situación. Ella realmente cree que están destinados el uno para el otro, y entonces tienen un momento. Justo ahí y en ese momento, ella admite que tenía sus propias razones para esto. Casarse con él significó despedirse de las constantes quejas de su gente, pero en realidad, ella confía en su capacidad de comprenderlo, sin importar lo que haga. Por otra parte, ella todavía lo amaba. Lo acompañó incluso después de haberla molestado y torturado en su día. Pero también fue el único que intentó ayudarla sin prejuicios hacia su velocidad. Entonces se acerca mucho, como si estuviera a la distancia de un suspiro, y le pregunta a su salvador qué opina de ella. Está dispuesta a darle algo de tiempo. Después de todo, nada de lo que había pasado. Era lo único que podía hacer, pero debería haber sabido que a nuestro protagonista no le gusta esperar. Esta vez se inclina hacia ella y Pena es pelusa. Él había tomado su decisión, y este era el momento perfecto para anunciarla. Entonces la llama por su nombre completo, y eso la impulsa a correr un maratón. Él acepta completamente su propuesta, todo sonrisas y arcoíris. Ahora podrían encajar. Para terminar el beso que obviamente intentaba darse. Ella lo había empezado, así que más le valía terminarlo. Los guardias y criadas que han estado observando todo este tiempo están nerviosos. Después de ese evento especial, continúan con su cita, y todo sale bien. Su madre está feliz y orgullosa de él. Ella se horrorizó. Se disculpa por obligarlo a salir con otras chicas cuando ya estaba enamorado de la princesa Peanut. Pero él intenta corregirla diciéndole que no era así entonces. Ella no cede, pero se alegra de que su hijo por fin haya encontrado a alguien. Tendría que dejarlo ir por el bien del pene porque, de ahora en adelante, pasarían sus vidas juntos. Después de varios meses, su negocio de refrescos de cola va tan bien que pronto podrá ofrecer bebidas gratis a los residentes. Pero eso no es todo. También había completado la segunda parte de su ciudad, un balneario. Ahora, después de visitar la ciudad y sus maravillas, y relajarse en el resort, su paraíso soñado por fin se había hecho realidad. Maya le pregunta si planea hacer una gran fiesta de inauguración como la anterior, pero él no lo cree. La última vez, el banquete tenía como objetivo difundir información sobre su ciudad, pero no necesitaba hacerlo ahora porque los rumores se propagaban solos. Y además, se está preparando para otro evento, boda que su madre y Pena anhelan desesperadamente. Así que celebrar 2 eventos seguidos podría disminuir la emoción. Decide simplemente, invita a un grupo pequeño de personas y pasa el rato un rato, solo para descansar, ya que pronto estará ocupado con la boda. En el Imperio Mirman, Peanut acaba de recibir una carta de su prometido e inmediatamente empieza a pensar, con el delirio, que se trata de matrimonio. La gente ya había empezado a molestarla, y tuvo que inventar excusas. La carta es, en realidad, una invitación a un resort que había terminado de construir. También envió uno a sus padres, su hermano mayor, el rey, y la hermana mayor Kania y sus caballeros. El día del banquete, él da la bienvenida a todos y luego hace un brindis inaugural. Después de eso, la fiesta comienza como debe ser. Gracias. Luego, su padre pasa un tiempo juntos en el baño de vapor, donde se dan un baño de vapor. Su padre se alegra de haber cedido el trono. Si no, no habría podido venir. El príncipe cree que su hermano, quien no pudo venir por sus deberes reales, lloraría si lo oyera decir eso. Su padre decide visitarlo a menudo, y el príncipe Arol acepta. La princesa Kania se une a ellos y los saluda. Tu hermano. Observa que sus caballeros disfrutan de las sillas de masaje especialmente diseñadas que él inventó. No solo masajeaban, sino que todos. También presione puntos vitales de acupresión que hacen circular la energía por todo el cuerpo. Kania es preocupada porque sus noches eran demasiado agotadoras por seguir sus instrucciones. Pero el príncipe le recuerda que no mucha gente podría seguirle el ritmo. Le dice que vaya a buscar comida, y ella se marcha inmediatamente. El príncipe se pregunta si alguna vez crecerá, pero se alegra de ser feliz. Después de eso, se dirige al baño mixto y vestido, donde se da un chapuzón y comienza a relajarse, hasta que Pena se une a él, enojada porque todos preguntan por ellos y siempre tiene que poner excusas. Entra el baño y se calma al instante.
El príncipe siempre ha querido crear un lugar donde la gente pueda venir a relajarse como este. Pronto ella retoma sus quejas sobre su boda. El príncipe le asegura que lo tiene todo planeado y luego se ofrece a masajearle los hombros para aliviarla. Estrés. Ella lo interpreta como si él intentara evadir el tema. Pero en cuanto empieza, se calma. Mientras tanto, su madre, de guardia o justo afuera de la puerta, escuchando a escondidas. Su madre desea. Estaba de noche para poder ver a través. Anne pregunta y empieza a considerarlo. ¡Guau! Los amigos podían oír perfectamente todo lo que decían desde adentro. Todos hacían mucho ruido. Después de todo eso, todos están totalmente relajados y su piel ha mejorado. El príncipe los llama para hacer un anuncio. Luego atrae a Peanut a su lado y anuncia su próxima boda con su prometida. Peanut está sorprendido y nervioso. Nuestro príncipe siempre está lleno de sorpresas, ¿verdad? Siempre. Todos los felicitan, y realmente parecen la pareja del año. Parece que el final feliz está cerca. La boda es el tema de conversación de todo el país y más allá. El tercer príncipe del reino inersiano se casará con la primera princesa del imperio Mirman. El príncipe entra en una cueva solitaria y silenciosa. Condiciones perfectas para que trabaje en algo especial para su amada. Recuerda que cuando nació, también había hecho una joya. Allá con la concubina. Palacio. Nunca le importaron este tipo de cosas vergonzosas, pero esta vez es diferente. Termina la joya, y parece algo que costaría una fortuna. De vuelta en su habitación, una criada entra para recordarle que se prepara, y se fija en el collar de joyas que ha hecho con todas las joyas. Un regalo para su futura esposa, y esperaba que fuera suficiente para expresar su sinceridad. Le dice que se lo dé a Pina. Las criadas ayudan, de vestirse, y mientras se maquillan, la criada se burla de lo mucho que odiaba estas cosas cuando era más joven. Pregunta por su novia, y le informan que se está preparando, así que tiene que tener paciencia. Él cree que llevaría mucho más tiempo ponerse un vestido. Las criadas lo elogian por su valentía, y también al príncipe que estaba allí. Evidentemente temblar de nervios se siente halagado. El lugar de la boda es magnífico y grandioso. Como era de esperar del tercer príncipe, alguien de la lista de invitados comenta que casarse con una princesa de otro país era definitivamente mejor que con un noble de este país. Pronto se anuncia su presencia y la pareja comienza su procesión por el ojo. El invitado, asombrada de lo hermosas que se ven. Su collar, qué hermosa le queda también. El sacerdote comienza entonces los votos, y es tan hermoso como te lo imaginas. Su mamá está empezando arriba y su papá se ve muy orgulloso. Su gran mierda. La hermana está muy feliz por él, y sus guardias también están allí. Una vez que el sacerdote termina, Peanut maldice inmediatamente. Solo, entonces nuestra sonda empieza a recordar. Demos un paseo por el pasado durante esa fracción de segundo. Había un tonto que tenía la capacidad de retener sus recuerdos, después de su muerte. Al principio estaba confundido, usado, pero pronto se emocionó y comenzó a usar su poder. Tener recuerdos de su vida anterior fue un privilegio. Él podría hacerlo. Hizo todo lo que quiso, y la gente lo apoyó. Empezó a tener delirios, de ser una especie de dios, como el tonto que era. La verdad es que solo cambiarían el mundo, la vida, el nombre y la apariencia exterior. En su interior seguía viviendo una vida sin fin. Finalmente se hartó. Vio, no tenía sentido salvar un mundo si simplemente lo iba a dejar por otro. O simplemente ganar riquezas, solo para dejarlo atrás y pasar a la siguiente vida. O al amor. Alguien solo para verlos partir o dejarlos atrás. El don que tenía, llamado privilegio, se convirtió en una maldición. Y no pudo encontrar ningún significado. En lugar de salvar algo, su destrucción aumentó. Se había convertido en una amenaza para el mundo por capricho. Después de perder tantos años, finalmente se dio cuenta que no era nada especial, solo un ser humano que había vivido una larga vida. Solo se aburrió porque se rindió. El valor de la vida no se marchita. No importa cuánto tiempo hayas vivido. Él jura, y el sacerdote los declara marido y mujer. Besa a su recién casada, y con suerte vivirán felices para siempre. Los eruditos recordarán para siempre el periodo que vivió como el más turbulento desde el principio de la historia. De no ser por él, el reino de la inercia habría sido destruido por el ejército de los no muertos o el reino santo. Las industrias se convertirán en la base de la historia humana, y él ganará el apodo de la primavera eterna. Habrá debate sobre si realmente hizo todo lo que hizo solo por diversión. Su legado sería continuado por sus hijos, empezando por su hija mayor, Arna Anercia. En cualquier caso, un hecho indudable permanecerá en pie durante generaciones. El nacimiento del tercer príncipe del reino Anurjan, el príncipe Arol Anurcia, tuvo una gran influencia en la fundación del gran reino de Anurcia. He notado que el 75% de los espectadores no me siguen. Por favor, suscríbete a mí.